Cuando estaba a punto de invocar al demonio en mi cuarto, algo que no puedo explicar me habló por dentro y me detuvo. Esa noche cambió mi destino para siempre, porque años después descubrí que Dios tenía otros planes para mi vida. Miren, cuando ustedes escuchen este título de lo que pasó cuando el pastor llamó al demonio, seguramente van a pensar que es una locura, que no puede ser cierto. Pero déjenme contarles mi historia, porque lo que viví cambió mi vida para siempre. Y sé que tal vez algunos de ustedes están pasando por algo parecido, o tienen a alguien en la familia que anda perdido como yo anduve. Yo no vengo aquí a inventar nada, ni a exagerar. Vengo a abrirles mi corazón como si fuéramos familia, como si estuviéramos sentados en el portal de la casa, tomando un café y conversando sobre la vida. Porque mi historia es de esas que duelen, pero que al final muestran que Dios nunca nos abandona, ni siquiera cuando nosotros mismos nos abandonamos. Desde chiquito yo siempre supe que había algo más grande que nosotros. Mi familia era católica, pero también frecuentábamos el centro espiritista, como es común aquí en nuestras tierras. Desde pequeño me llevaban a esos lugares, pero yo no prestaba mucha atención. Era un niño como cualquier otro, correteando por ahí, sin entender mucho de religiones ni de Dios. Pero hay un momento que nunca se me va a olvidar. Tenía como 12 años, y fui con mi tío y mi hermano a subir una montaña cerca de nuestro pueblo. No íbamos a orar ni nada de eso. Solo era un paseo, cosa de hombres saliendo a caminar. Cuando llegamos a la cima y miré toda esa hermosura que se extendía delante de mis ojos, algo se movió en mi corazón. Era como si la naturaleza misma me estuviera hablando. Los árboles, las montañas, el cielo tan azul que parecía que se podía tocar. Todo era tan perfecto, tan ordenado, que yo me quedé ahí parado pensando, tiene que haber un Dios que hizo todo esto. No puede ser que tanta belleza exista por casualidad. En ese momento, sin que nadie me dijera nada, sin que nadie me enseñara, yo levanté mis ojos al cielo y le hablé a Dios con la sencillez de un niño. Le dije, Dios, si tú existes de verdad, un día quiero conocerte. Era una oración cortita, pero salía del alma, ¿saben? Esas oraciones que no necesitan palabras bonitas, sino que salen del corazón. Los años pasaron y yo guardé esa experiencia como un tesoro. Hubo otra vez que también sentí algo especial. Estaba en Río de Janeiro, en casa de otro tío, y una madrugada cuando todos dormían, yo no podía conciliar el sueño. Me acordé de esa oración que había hecho en la montaña, y decidí volver a hablar con Dios. No me acuerdo bien qué le dije esa noche, pero sí me acuerdo de la paz que sentí. Era una paz tan fuerte, tan real, que era como si alguien me hubiera abrazado en la oscuridad. Una paz que yo nunca había sentido antes en mi vida. Pero era tímido para estas cosas. No me atrevía a contárselo a nadie. Me guardé esa experiencia para mí, como algo sagrado que solo yo conocía. Después llegó la adolescencia, y con ella llegó la rebeldía. Pero ahora entiendo que no era solo rebeldía lo que yo tenía. Era un vacío tan grande en el pecho que yo no sabía cómo llenarlo. Era como si me faltara algo, como si hubiera un hueco en mi alma que nada podía cerrar. Empecé a buscar en los lugares equivocados. Me fui para el mundo, como decimos nosotros. Comencé a beber muy joven, a fumar, a experimentar todas esas cosas que los muchachos prueban cuando quieren sentirse mayores. Pero yo tenía mi mundo cerrado, era muy misterioso. Hasta mis compañeros de escuela a veces me tenían miedo porque no me abría con nadie. Yo creía que eso era genial, que ser misterioso me hacía especial. Pero la verdad es que me estaba alejando cada vez más de la luz y metiéndome en la oscuridad. Era como si estuviera caminando hacia un precipicio sin darme cuenta. En esa época volví al centro espiritista con mi familia, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que realmente había algo más allá de lo que podíamos ver. Comencé a percibir que la vida no era solo lo que conocíamos aquí en la tierra. Entonces leí algunos libros, y aunque no me metí de lleno como ellos querían, porque decían que yo era medium, y que tenía que desarrollar esos dones, yo solo quería entender una cosa: ¿cuál era el sentido de la vida? Esa era la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Para qué estaba yo aquí? ¿Cuál era mi propósito? ¿Por qué había nacido? Yo no sabía que eso era lo que buscaba, pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que mi alma gritaba por encontrar su razón de existir. Fue entonces cuando me adentré en el mundo del esoterismo. Me gustaba mucho estudiar todas esas cosas. Conocí ejemplos de personas que supuestamente tenían poderes, y eso me daba una sensación de que yo también era especial, de que estaba por encima de los demás. Era como una droga, esa sensación de poder, de sentirme diferente. En mi casa teníamos experiencias relacionadas con el mundo espiritual. Mi hermana
que hoy en día es cristiana y se convirtió al Señor, en esa época era espiritista y hacía psicografía. Nuestra familia estaba muy envuelta en esas cosas, pero yo nunca había sentido nada extraño, nunca había escuchado voces, nunca había visto apariciones de personas fallecidas, nada de eso. Sin embargo, había algo raro que pasaba en nuestra casa. Cuando llegaba la noche, empezaban a caer unas piedritas en el techo. Pero era algo espiritual, porque no tenía explicación natural. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, se escuchaban esos ruiditos en el techo. Toda la familia los escuchábamos, pero nunca pudimos explicar qué era. Yo pensaba que debían ser gnomos, duendes, magos, no sé. Me gustaban mucho esos temas misteriosos. Todo lo que tuviera que ver con lo oculto me atraía como un imán. Pero hay un momento que se me quedó grabado para siempre. Un día llegó un hombre pidiendo comida a nuestra casa, un mendigo que se veía muy necesitado. Cuando lo vi, sentí una compasión tan grande, un amor tan fuerte por ese ser humano, que fui corriendo a la despensa de la casa. Agarré un montón de comida, tanto que hasta pensé que mi mamá se iba a enojar conmigo por vaciar la despensa, y se la entregué al hombre. En ese momento algo se despertó en mi corazón. Pensé, yo quiero vivir para ayudar a las personas. No quiero seguir ese patrón de crecer, estudiar, trabajar, formar una familia y ya. Quiero vivir algo diferente, algo más libre, algo que tenga más sentido. Ahí fue cuando decidí que quería ser hippie. Ya me gustaba el esoterismo, escuchaba mucho a artistas como Raúl Seixas y otros cantantes que hablaban de temas espirituales y de libertad. Yo no sabía en ese momento, pero ahora entiendo que todo eso ya estaba relacionado con el llamado que Dios tenía para mi vida. A veces las personas quieren entender cuál es su misión, cuál es el propósito que Dios tiene para ellas, y ignoran esas señales que vienen desde atrás, desde la infancia, o las entienden de otra manera, de acuerdo a lo que ellas creen o desean en ese momento. Fue entonces cuando armé una banda de rock. Me gustaba mucho cantar y empecé a cantar en esa banda. Las cosas comenzaron a salir muy bien, grabamos un disco y teníamos muchos planes para que la banda fuera famosa. Pero nada de eso estaba dirigido hacia las cosas de Dios. Lo que queríamos era parranda, éxito, fama, que nos reconocieran. Queríamos ser estrellas. La banda empezó a tener mucho éxito, pero yo tenía 16 años y nunca había tenido novia, nunca había estado con nadie. Para ese lado yo no estaba enfocado, era más tímido. Mi mundo era la banda y la música. Entonces pasó algo que cambió todo. En esa época acababa de llegar el internet a nuestra ciudad, y estaba el MSN y también el chat de otros sitios. Una noche me sentí muy vacío, muy solo, a pesar de que la banda iba bien. Sentí esa soledad que a veces llega sin avisar y te aprieta el corazón. Fue ahí cuando hice otra oración. Le dije a Dios, Dios, consígueme una novia. ¿Y saben qué? Mi esposa está aquí conmigo ahora, y ya sabe esta historia, porque yo la cuento para ayudar a las personas, para que vean que si me pasó a mí, también les puede pasar a ustedes. Y efectivamente conocí a una muchacha y empezamos a salir. Pero esta muchacha iba a centros de Umbanda, otra religión diferente. Hasta mi familia se asustó un poco, porque yo era muy extremo en todo. Si bebía, bebía hasta quedar dormido. No es que me gustara emborracharme, pero no tenía equilibrio en nada. Si me metía en algo, me metía de lleno. Empezamos a frecuentar esos centros juntos, y un día pasó algo que me impresionó mucho. Vi el mundo espiritual manifestándose ahí delante de mis ojos. Empezaron a tocar los instrumentos, los cristales, y una entidad, como le dicen ellos, se apoderó de una persona y vino a conversar con nosotros. Esa entidad solo nos dijo cosas buenas. Acertó todo sobre nuestras vidas, y yo quedé impresionado. Eso despertó en mí aún más el deseo de buscar lo espiritual. Pero entonces, esa entidad nos dijo algo que me marcó para siempre. Miren, les voy a dar mi nombre. El día que necesiten ayuda, me llaman, y yo les resuelvo cualquier problema. Para mí, en ese momento, era como si hubiera encontrado lo que tanto buscaba. Pensé que finalmente había hallado la respuesta a todas mis preguntas. Pero lo que yo no sabía era que acababa de abrir una puerta que no debía haber abierto. La semana siguiente a esa visita al centro se convirtió en un infierno para mí. Todo empezó a salir mal en mi vida. Era como si una nube negra hubiera caído sobre mi cabeza. Pensamientos de muerte empezaron a llegar a mi mente. Pensaba que me iba a morir, y llegué hasta escribir una carta de despedida. También tenía un sentimiento de frustración muy grande. Mi papá siempre había sido muy emprendedor, tenía varias empresas, y yo no quería saber nada de trabajo, nada de esforzarme por las cosas.
Quería que la vida fuera fácil, sin complicaciones. Eso era muy difícil para mi papá de entender. Él me preguntaba, «Hijo, ¿no tienes ganas de tener un carro algún día, de casarte, de tener tus cosas?» Y yo le decía que no me despertaba ninguna ambición. No tenía ganas de nada. Era como si estuviera muerto en vida. Todo ese peso cayó sobre mí esa semana, y yo pensé que algo muy malo me iba a pasar. Fue entonces cuando tomé una decisión que pudo haber cambiado mi destino para siempre. Pensé, voy a ir a mi cuarto, me voy a arrodillar y voy a llamar a esa entidad que me dijo que me ayudaría. Fui para mi cuarto, decidido a hacer esa llamada. Pero cuando estaba a punto de invocar a esa entidad, algo que no sé explicar, algo que no era mi propia voz, me habló por dentro y me dijo, no hagas eso, porque no es de Dios. Yo no sabía nada de la Biblia en esa época. Nunca había orado como oro hoy en día. No entendía nada de las cosas de Dios. Pero esa voz fue tan clara, tan fuerte, que me detuvo. No hice la invocación, pero después me enteré de que la muchacha con la que yo salía, sí la había hecho. Años después, cuando yo ya era cristiano y fui a hablarle de Dios a ella, fue que me enteré de la verdad. Ella me contó que sí había llamado a esa entidad esa noche. Y al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, ven acá que necesito hablar contigo urgente. Cuando llegué donde ella, me dijo algo que me partió el corazón. Mira, lamentablemente esto no va a poder continuar. Sé que ya hicimos muchos planes para el futuro, pero no va a funcionar. Y ahí me contó algo que me dejó helado. Me dijo que tenía un dolor de cabeza que no se podía explicar, que había ido al médico pero no le encontraron nada. Estaba viendo a su mamá, pero su mamá ya había fallecido. Estaba perturbada, confundida. Años después yo le conté la verdad de lo que había pasado, pero en ese momento no entendía nada. Lo que sí sabía era que había terminado conmigo, y yo salí de ahí en mi bicicleta, pedaleando por las calles de mi ciudad con el corazón destrozado. Pero en el camino, algo hermoso pasó. Me acordé de Dios, y en vez de quejarme o enojarme, decidí agradecerle. Hice una oración muy sincera. Le dije, Dios, muchas gracias. Tú respondiste a aquella oración que hice hace un año cuando te pedí una novia. Muchas gracias. Y después recé el Padre Nuestro, que era la única oración que yo sabía en ese tiempo. Cuando terminé de hacer esa oración, algo increíble pasó. Escuché la voz de Dios. Nunca antes había escuchado nada así. Hoy yo sé que mi abuela estaba orando por mí en ese momento. Después les voy a contar de ella. Pero Dios me habló ahí, clarito, y me dijo, hijo mío, tú tienes mucho valor para mí, y todavía vas a ver la gran obra que voy a hacer en tu vida. Lo escuché tan nítido, tan real, que es inexplicable. Y ahí me puse a llorar como nunca había llorado en mi vida. Esto fue como una prueba de que realmente era Dios, porque yo no lloraba. Tenía el corazón muy cerrado, no me abría con nadie. Todo el mundo se preocupaba por mí porque yo podía ir al funeral de un pariente y no derramaba ni una lágrima. Pero esa noche lloré tanto que parecía que se me iba a salir el alma por los ojos. Cuando llegué a casa, fui al baño, me sequé las lágrimas y pensé, ¿les cuento o no les cuento? ¿Será que van a entender? ¿Será que se van a burlar de mí? Pero yo tenía una certeza en el corazón. Era el mismo Dios que creó el cielo y la tierra quien había hablado conmigo. Justo conmigo, que me sentía la persona más alejada de Dios en el mundo. Al día siguiente desperté y decidí contarles a mis amigos. Pero ay, Dios mío, qué error cometí. Se convirtió en pura burla. Se burlaron de mí todo el tiempo. Te estás volviendo loco, me decían. ¿Tú crees que Dios habla con las personas? ¿Y más contigo? Hermano, tú eres el más problemático de toda la escuela. Al mismo tiempo yo pensaba, no fue cosa de mi imaginación. Pero el enemigo es tan astuto que quiso robarme esa semilla, tal como dice Jesús, que el diablo viene a robar. Y mis amigos, sin saberlo, empezaron a trabajar para el enemigo. Me empezaron a llevar a las fiestas de la escuela. Me insistían tanto que al final terminé olvidándome de todo eso. Volví a esa vida de desorden, de parranda, bebiendo mucho. Hasta que llegó un día en que la pasé muy mal por haber bebido tanto. Y tomé una decisión. No voy a volver a tocar alcohol, ni drogas, ni marihuana. Y creo que es bueno que hable de esto, porque ya han venido muchas madres a buscarme después de escuchar mi testimonio diciéndome, Pastor, ahora creo que mi hijo tiene arreglo. Decidí parar con todo eso, pero tenía otros hábitos de los que me da vergüenza hablar. Robaba, a veces hacía pequeños hurtos. Era muy amigo de los hippies de mi ciudad, y cuando me dejaban cuidando sus puestos, yo agarraba cosas.
No sabía por qué tomaba esas actitudes, pero hoy entiendo que era la juventud que no piensa en las consecuencias, que actúa por impulso del momento. Y no es que yo necesitara robar. Tuve una excelente educación, una familia muy unida, buena estructura en todo sentido. Pero tenía ese vacío adentro que me hacía hacer cosas sin sentido. Un día fui a una feria hippie en mi ciudad. Llegué ahí sin ninguna intención particular, pero vi un anillo que estaba ahí expuesto. Sin querer, me lo metí en el bolsillo. La muchacha llamó a los guardias y me sacaron de ahí. Pasé una vergüenza terrible. Ahí mismo tomé la decisión. Nunca más voy a hacer esto. También tenía problemas con las muchachas. Nadie quería andar conmigo, y eso no era problema para mí. Era como si Dios me estuviera alejando de las cosas equivocadas. Él me iba alertando. Mira, tú estás haciendo esto pensando que nadie te ve, pero voy a hacer que te vean. Es esa cosa de traer a la luz lo que está oculto. También tenía otra mala costumbre. Pintaba grafitis en las paredes. Mi primo y yo andábamos por ahí rayando muros por toda la ciudad. Miren cómo cualquier persona puede ser transformada, porque después de que cambié, ya no había quien me reconociera. Un día, si no me equivoco, el comisario o alguna autoridad de la ciudad fue a revelar unas fotos en la tienda de mi papá. Mi papá tenía un negocio de fotografía, y este señor le mostró exactamente las pintas que habíamos hecho. Yo miré de reojo y me quedé helado. El hombre dijo: el día que descubra quién está haciendo esto en la ciudad, porque hasta pintaron el tribunal, los voy a agarrar y les voy a dar una paliza a esos muchachos. Cuando vi todo eso, inmediatamente llamé a mi primo y le dije: a partir de hoy vamos a tirar a la basura esas latas de spray. Nunca más voy a tocar eso. Así fue como Dios me fue sacando de esas cosas equivocadas, de esos robos, de esas malas costumbres. Llegaba a los ensayos de la banda y les decía a los muchachos: gente, o va a pasar algo muy bueno o algo muy malo, porque no sé explicar mi vida. Estoy muy aburrido, demasiado aburrido. Ya no hago nada malo, nada de travesuras. Y ellos se reían de mí, hasta que saqué la licencia de conducir. Tenía un plan con mi primo que participó mucho en mi adolescencia. Cuando los dos sacáramos la licencia, ahí sí no habría quien nos parara. Íbamos a salir de parranda como nunca. En esa época, yo me pintaba el cabello de rojo. Tenía 8 aretes. Me ponía 2 anillos en cada dedo, pulseras, muchas pulseras en los 2 brazos, collares. La gente me decía: árbol de Navidad, de tantos adornos que tenía encima. ¿Quién iba a querer andar con un muchacho así? Cuando saqué la licencia pensé: ahora por lo menos voy a tener un carro. Esa era nuestra mentalidad. Fui a encontrar a mi primo a su ciudad, Carmo do Rio Claro, que queda en Minas Gerais. Fui todo emocionado, con planes de que íbamos a armar la gran fiesta. Pero cuando llegué allá me llevé un susto tremendo. Mi primo se había convertido, ni me lo imaginaba. Había escuchado comentarios de que mi primo se había puesto muy fastidioso, muy cerrado, que nadie lo aguantaba porque solo quería hablar de la Biblia, hablar de Dios a todo el mundo. Es como cuando la gente dice de los cristianos nuevos: ¡ay! Se puso muy pesado. Solo habla de eso. Ya no lo puedo ni llamar para salir a tomar unos tragos, ni invitar a las fiestas de Navidad porque va a criticar hasta a Papá Noel. Pero cuando llegué y lo vi, había algo diferente en él. Había una luz en sus ojos que no había visto antes. Estaba leyendo la Biblia y escuchando una banda de rock cristiano que se llamaba Resgate. Yo sentí como una repugnancia, en serio. Dios me libre, pensé. Le dije: hermano, vas a terminar de pastor si sigues así. Deja esa bobada. Eres muy joven para meterte en esas cosas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir por ahí, que tengo el carro de mi papá. Vamos a pasear, vamos a la discoteca. Y ahí mi primo me dijo algo que me marcó para siempre. Jesús cambió mi vida. Si quieres puedo hablarte de él. Te voy a explicar lo que me pasó, pero hoy soy otra persona. Y yo le dije: ¿ya no sales con nadie? Y él me respondió: no, hermano. Estoy esperando una mujer de Dios. Sé que Dios me va a bendecir. Yo me quedé impresionado, pero no quise salir con él. Me fui solo, no hice nada. Fui a una cafetería. Me quedé muy intrigado con todo aquello. Al día siguiente tomé la decisión de que él me iba a contar la verdad, porque yo lo conocía y sabía que algo estaba raro. Pensé que iba a volver a ser el de antes, que era solo una etapa. Para mí no había secretos entre nosotros. Al día siguiente me di cuenta de que realmente estaba diferente. Él también era muy cerrado antes, pero se veía distinto. Yo pensaba que estaba interpretando algo, tratando de ser alguien que no era. Entonces lo llamé aparte y le dije: BH, así le decía de cariño, habla claro conmigo, hermano.
Dime la verdad. ¿Qué pasó? ¿Te lavaron el cerebro? Háblame. Y ahí fue cuando me contó. Empezó desde la creación del mundo. Cómo entró el pecado al mundo. Y por eso el mundo está como está. Me fue contando sobre las religiones, que son la manera en que el hombre trata de alcanzar a Dios, pero que el Evangelio es al contrario. Es Dios quien viene detrás del hombre. Me fue contando todo esto, y yo quedé impresionado, porque con 18 años nunca había escuchado a alguien hablar de Dios, de la Biblia, de esa manera. Quedé realmente impresionado. A veces pensamos que como estamos en un país cristiano, todo el mundo ya ha escuchado hablar de Jesús, pero de la manera como Él me habló, de manera tan sencilla, sobre el Evangelio, que Jesús vino, murió en la cruz por los pecadores y resucitó, yo nunca lo había escuchado de esa forma. Solo me acordaba de haber visto películas de Jesús a fin de año, cuando las pasaban en la televisión. Esas escenas de la cruz, de Él caminando y sufriendo. Me acordaba de eso nada más. Entonces pensaba, Dios mío, ¿por qué ese hombre está sufriendo de esa manera? ¿Qué hizo? No quiero tener esa vida. Pobre hombre, qué sufrimiento. No entendía el por qué. Hasta hace poco mi hijo Daniel, que tiene 3 años, nos preguntó, ¿por qué está sufriendo, mami? ¿Por qué está sufriendo, papi? Es difícil explicarle el Evangelio a un niño así, pero mi primo me fue explicando de una manera que quedé impresionado. Su mamá estaba ahí en ese momento y le dijo, BH, deja de hablarle de Dios a tu niño, deja de hablar de esa manera. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Tal vez él realmente se había puesto fastidioso. Así es el recién convertido. Está tan emocionado que solo quiere hablar de eso. Quiere que las personas vean lo que él está viendo. Cuando yo me convertí también me puse así. Todo lo que me preguntaban, yo respondía con un versículo. Me decían, ¿tú solo hablas a través de la Biblia ahora? ¿Ya no tienes opinión propia? Y yo decía, gente, mi opinión es lo que Dios dice en su palabra. Es difícil para quien está afuera entender eso. Entonces lo llamé y le dije, vamos a la plaza. Llegamos a la plaza de la ciudad y él siguió hablándome más de Dios. Yo quedé impresionado. Pensé, yo quiero ser así, porque me pareció hermoso que en el mundo en que estamos hoy, alguien quiera vivir de esa manera. Lo admiré. Pensé, yo jamás voy a poder lograrlo, pero ¿quién me diera ser así? Entonces le pregunté si conocía a alguien en mi ciudad que tuviera una banda evangélica, porque se me olvidó contarles que mi banda de rock había fracasado en esa época. Realmente, hasta la banda no funcionó. Dios me fue quitando las cosas, me fue haciendo parar de confiar en esa banda, para que me acordara de que es Él quien da la liberación. Abriendo un paréntesis aquí, mi abuela por parte de papá se había convertido. Ella era católica, muy devota, tenía sus santos y todo, pero tuvo un encuentro con Dios, fue sanada y se convirtió. Cuando ella iba a mi casa y veía mi cuarto, que estaba lleno de gnomos, de hadas, una mezcla de cosas raras, y tenía incienso prendido todo el tiempo, se juntaban hasta cucarachas. Mi mamá, pobrecita, tenía que sacar toda la ropa del armario y dejarla encima de la cama porque se ponía amarilla de tanto incienso. Era como un altar que yo tenía. Me la pasaba escuchando música de José Ramallo y Raúl Seixas, buscando el esoterismo y la magia. Mi abuela llegaba al cuarto y me decía, «Un niño, ¿puedo hacer una oración aquí?» «Sí, abuela, puede hacer». Pero para mí, eso era la pérdida de tiempo más grande. Entraba por un oído y salía por el otro. No me hacía ningún efecto. Esto sirve hasta de incentivo para ustedes que están orando por algún familiar, por su hijo, por sus padres. Ustedes piensan que no está pasando nada. Ay, después voy a poder contarles cómo trabaja Dios en nuestras oraciones. Ella tal vez pensaba que tal vez nunca había funcionado, pero ella hizo su parte. Ponía su mano ahí en el armario y oraba. Oraba por mí. Ponía su mano en mi cabeza, y yo solo esperaba que se acabara la oración. Yo no sabía, pero mi abuela ya estaba orando por mí, y por eso Dios me fue librando de aquellas cosas equivocadas. Cuando volví a mi ciudad, mi primo se quedó allá. Estaba viviendo solo en esa época. Cuando regresé a mi ciudad, ya estaba decidido. Quiero buscar una banda evangélica y quiero volverme evangélico. Pero yo pensaba que ser evangélico era así, ser un poquito más correcto. Entonces trataba de no mirar a esa persona con deseo. Trataba de mentir menos, de ser más buenito. Y ni eso conseguía. Mientras más pensaba, no puedo hacer esto, más iba y lo hacía. Me acuerdo perfectamente que iba a la escuela y pensaba, Dios mío, yo armo tanto desorden en esta escuela. Lo que debe haber de demonios y diablitos que van a estar alrededor mío. Entonces iba pidiendo, Dios, protégeme.
no me dejes hacer desorden hoy. Pero ahí era cuando más desorden hacía. Era algo de locos. Les decía a mis amigos, gente, no sé qué me está pasando. Es como si una cosa de un lado me estuviera jalando para el bien, hacia Dios, y del otro lado me estuviera jalando para las cosas equivocadas. No sé explicarlo, pero la Biblia ya habla de eso. Era una batalla espiritual que estaba teniendo, la carne contra el espíritu. Lo que pasó fue que escuché a mi primo durante 3 fines de semana de manera sobrenatural. Fue Dios. Un día mi papá tuvo que ir a la ciudad de él, y fui junto con él. Cuando lo saludaba pensaba, ahí viene, me van a hablar de Dios otra vez. Pero ya no estaba tan frío. No sabía si eso era realmente lo que quería, porque yo creía en la reencarnación, no en la resurrección. Tenía mis dudas también. Hasta que llegó el 3er fin de semana, y él dijo para sí mismo, nunca más le hablo de Dios a Juninho, porque esto solo está empeorando. Va a ser peor para él. Al fin de semana siguiente, él tuvo que ir a mi ciudad. Cuando llegó, salí a caminar con él por la ciudad. Fuimos a una tienda evangélica. Cuando llegamos ahí pensé, gente, el hombre se convirtió de verdad. No tiene explicación. Pensé que era algo momentáneo. Compró discos y todo. Paseamos por el río todo el día. Cuando llegó la noche fuimos a un bar. En ese bar, él pidió una Coca-Cola. Ahí yo paré y le dije, para. No es posible, hermano. Háblame de ese asunto otra vez. Cuéntame de ese asunto de la Biblia. Entonces, él empezó a hablarme de Dios, pero esta vez fue diferente. Yo sentí algo especial. Si hubiera estado tomando una cervecita y escuchando, no habría pasado nada. Pero yo no tomé, pedí coca también. Comimos rapidito ahí, y yo me quedé con tantas ganas de saber más. No sé qué era eso. Hoy lo sé, pero en ese momento no sabía por qué estaba sintiendo una paz. Esta vez fue diferente. Él empezó a hablar, y yo sentí una paz tan grande. Ya era medianoche, cerraron el bar y nos quedamos ahí en la puerta conversando. Yo le preguntaba todo, y él tiene un don de maestro, sabe mucho de la Biblia. Le preguntaba sobre la reencarnación, le hablaba de la Biblia, de mi infancia, del espiritismo, y él me fue mostrando todo en la Biblia. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Llévame a tu casa, háblame de Dios allá. Cuando llegamos eran las 10 de la mañana. No habíamos dormido. Había una paz en ese cuarto que no sé explicar. El Espíritu Santo estaba muy deseoso de tocar mi corazón. Él me habló mucho de Dios ahí. Al final me dijo, Juninho, te conté toda la verdad. Ahora es lo siguiente. Escucha lo que te voy a decir. Si tú no te arrepientes de tus pecados y te mueres sin Jesús, no estás salvo. No vas a ir al cielo. Puedes ser la persona más buena del mundo, pero eres pecador. Me lo dijo con toda sinceridad. Me fui de ahí. Aquello me hizo mucho mal porque fue una noticia mala. Yo todavía no estaba arreglado con Dios. Me dio miedo, pero aquello fue fundamental. A veces, como dije, tenemos miedo de ofender, pero primero tienes que dar la noticia mala. Somos pecadores. Nadie quiere escuchar eso porque tenemos un concepto de justicia propia. Nos la pasamos toda la vida luchando para ser personas buenas, mejores, y cuando escuchamos que somos pecadores, que nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz, eso nos ofende. Es locura para nosotros. Me fui de ahí muy preocupado porque pensaba, si me pega una bala perdida, si me muero aquí cruzando la calle, me voy al infierno. Pensé, necesito buscar una iglesia. Pero mi primo ya me había dicho, Juninho, del modo que tú eres, no busques una iglesia todavía. Ve primero a la Biblia, porque si te afirmas en la palabra, nadie te saca más. Del modo que tú eres, tan flexible, tan influenciable, si ves jóvenes fríos en la iglesia, personas que están ahí sin ningún interés por Dios, te vas a desanimar. Pero yo ya no aguantaba más. Los días fueron pasando y un día comenté con mucha gente, los días fueron pasando y un día comenté con mucha dificultad con un empleado que es mi primo, que trabajaba con mi papá. Le comenté, Marco Aurelio, estoy queriendo buscar una iglesia, hermano. Él se volteó hacia mí y me dijo, Juninho, no me vas a creer, pero yo también estoy buscando una iglesia. Él también estaba en esa vida loca del mundo. Me contó que hasta un pastor le había dado una Biblia y le había dejado el teléfono, diciéndole que el día que necesitara algo, lo llamara. Le dije, vamos ahora mismo a tu casa a buscar esa Biblia y vamos a ver. Hoy me doy cuenta de que yo no había hablado nada a mi primo de lo que me había pasado, para que él no se fuera a molestar. Él agarró el teléfono, llamamos a la iglesia. Le dije a mi mamá que iba a casa de unos amigos.
Cuando llegamos a la puerta de la iglesia, esa gente estaba orando alto. Eso no me dio miedo, pero pensé, se me está formando algo en la cabeza. Creo que va a salir algo raro de aquí. Vámonos de aquí. Pero era en medio de semana y el pastor había dicho, no vengas hoy porque hoy es solo oración. A veces no están acostumbrados. Mejor ven el fin de semana, que hay jóvenes, hay música. Solo sé que cuando llegó el fin de semana, pensé, tengo que ir a esa iglesia. Algo me llamaba la atención. Cuando fui a la iglesia llevé a ese primo mío y a un bajista de la banda que era muy amigo mío. Ese bajista tampoco estaba firme. ¿Pueden creer que su abuela le decía, mira, te voy a dar un sueldo mensual para que vayas a la iglesia conmigo? Pero él no quiso saber nada. Pero yo lo forcé. Tú vienes conmigo. Llegamos allá con las peores intenciones, queriendo ver si encontrábamos a alguna muchacha. Él se fijó en una muchacha que hoy es su esposa. Se llama Bruna. Miren cómo es que Dios ya estaba moviendo las cosas. Cuando llegué a la iglesia, una muchacha llamada Fátima vino y me abrazó. Me dijo, no lo vas a creer, pero oré por ti esta semana. Te vi en la tienda de tu papá. Estabas con las uñas pintadas de negro, las uñas largas, con ese cabello y esa ropa rasgada. Y le dije, Jesús, ten misericordia de ese muchacho. Y ahora estás aquí en una iglesia. No lo puedo creer. Ella fue la que me conoció. Nos recibió súper bien. Y empecé en la iglesia. Pero yo no sabía hablarle a nadie. Cuando había pasado un mes, yo no tenía contacto con nadie. Pero me estaba gustando mucho la iglesia, la palabra. Todo me tocaba. Pero me di cuenta de que los jóvenes todavía querían las cosas del mundo. Y yo acababa de salir del mundo. Ni siquiera había salido todavía. Estaba en ese proceso. Entonces me junté con las personas mayores, que estaban todas firmes en oración. Ellas me dijeron, mira, va a haber una vigilia y quisiéramos mucho que fueras. Es impresionante el mundo espiritual, porque ese día fue una lucha tan grande. No sabía explicarlo, pero fue pésimo ese día, al punto de que pensé, si no voy a esa vigilia, al otro día me voy. Durante todo ese proceso pasó algo que quiero contarles. Una noche llegué muy mareado a casa, como a las 4 de la madrugada. Había un taller al lado de la casa que tenía un perro. Me acosté en la cama, y era una época muy difícil porque el enemigo me quería jalar hacia las cosas del mundo, y yo estaba escuchando de Dios. Vi que el perro estaba ladrando muy diferente, como triste, melancólico. Mi susto fue cuando cerré mis ojos y me di cuenta de que estaba dentro de mí. No era el perro del taller. Me di cuenta de que realmente había algo malo conmigo, algo que me influenciaba. En ese proceso, llegó el día de la vigilia. Cuando cerré la tienda de mi papá, pensé, ¿sabes qué? Voy a esa vigilia, porque siempre escucho decir que el diablo es astuto, que ruge como león. Ya estaba escuchando esas cosas, que tenía que abrir los ojos porque podía ser una batalla espiritual. Él actúa en nuestras emociones, actúa en nuestros pensamientos. Uno piensa, eso quiere decir que no debo ir, pero no quiere decir nada. Y si es él quien está soplando cosas malas y uno piensa que esa es una señal de que no debe ir por ahí, pero si es algo malo, no es Dios quien está avisando. Es impresionante. Invitas a una persona a ir a la iglesia y probablemente va a inventar un montón de excusas. Ella quiere esas excusas para sí misma, pero a veces el enemigo también trabaja ahí. Entonces está el lado de la persona que no quiere cambiar de vida, pero el enemigo también la incentiva mucho a no ir a la iglesia, a no buscar a Dios. Fui a la iglesia, fui a la vigilia. Llegué allá, era la finca de esa muchacha que me había recibido muy bien. Cuando llegué a la finca me quedé impresionado porque era un lunes por la noche, y todos esos creyentes estaban reunidos, escuchando alabanzas, cantando súper felices. Yo pensaba, Dios mío, esta gente vive en otro mundo. ¿Será que en el día a día viven la vida normal? Quería mucho saber cómo es la vida de un creyente, porque esta gente es muy loca, muy feliz, saltando de alegría. No había bebida, no había nada malo. Entonces empezó un mover tan grande ahí, la unción descendió en ese lugar. Mis amigos que no estaban muy firmes, mi amigo Bruno, Marco Aurelio, y había más personas, me dijeron, Juniño, vámonos calladitos de aquí. Ya se está acabando la vigilia y ya están sirviendo comida por allá. No sé explicarlo, pero me volteé hacia ellos y les dije, ¿saben qué? Dios me va a hablar ahora. Fue tan espontáneo, fue el Espíritu Santo ahí que me tocó. Ellos abrieron los ojos sorprendidos. Se fueron y me dejaron ahí. Cuando me dejaron ahí, empezó el encuentro que Dios había programado conmigo, porque me vino una tembladera en el cuerpo tan fuerte. Era una noche de calor, hacía calor, no hacía frío.
pero sentí mi cuerpo temblando. Eso no me preocupó mucho porque me acordé de lo que mi primo me había dicho. Pensé, creo que me estoy muriendo, porque no tiene explicación. No hace frío y tengo una tembladera tan fuerte. Me quedé en pie y las piernas me empezaron a temblar. Empecé a agarrarme las piernas. Todo el mundo ya estaba arrodillado. Dios ya estaba ahí manifestando su presencia. Todo el mundo llorando. Yo pensé, jamás me voy a arrodillar, porque si me arrodillo van a pensar que me quiero convertir. No voy a dejar que nadie me lave el cerebro. Empecé con esos argumentos hasta que se paró un muchacho enfrente de mí. Tenía la Biblia abierta y predicó sobre Jesús en la barca con los discípulos. Jesús estaba ahí durmiendo en la barca. Los discípulos se desesperaron porque el agua empezó a entrar en la barca y clamaron: «Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a morir?». Jesús despertó y calmó la tempestad. Ese muchacho dijo: «Mira, hay un joven aquí. Su vida está así y así. Su vida está turbulenta. Tú crees que te vas a morir. Jesús va a calmar tu tempestad hoy, pero necesitas abrir tu corazón». No sé explicarlo, pero aquello fue tan fuerte. Yo pensaba, gente, le han contado mi vida al Señor. Ya le están contando mi historia a Él. Yo estaba ahí en ese momento. Cerré mis ojos y pasó una película en mi cabeza. Me acordé de todo lo malo que había hecho. Me acordé de las primeras veces que probé drogas, cuando empecé a beber. Fui recordando y me fui arrepintiendo. Cuando terminé de arrepentirme, tengo la certeza de que fue en esa hora que el Espíritu Santo entró en mi corazón, porque sentí una paz tan fuerte que empecé a orar. Nunca había orado así, de esa manera. Empecé a orar en voz alta con una audacia. Empezó a venir un amor tan grande por mis parientes, mi familia, una compasión. Le dije: «Jesús, ten misericordia». Era como si el corazón de Jesús hubiera entrado en mí, y empecé a orar por ellos. Cuando terminó todo aquello, no sé cuánto tiempo duró, pero empecé a abrazar a las personas. Les decía: «Gente, Dios me habló ahora. Dios acabó de hablarme. Fue tan fuerte. Dios había hablado. Se me olvidó decir que durante ese momento Dios me habló: «Hijo mío, necesitas arrepentirte». Era la misma voz que había escuchado varios meses atrás cuando estaba andando en bicicleta, y Él me había dicho: «Hijo mío, tienes una obra en tu vida». Cuando me arrepentí, el Espíritu Santo me tocó. Me quedé tan lleno que empecé a abrazar a todos. Sentía un amor. Solo lloraba, lloraba. Tuve un encuentro con Dios ahí. Cuando nos estábamos yendo, la gente empezó a subirse a los carros para irse. Estaba muy oscuro. Miren cómo son las cosas. Miré hacia el monte y había un señor arrodillado. Estaba agachado, con un sombrero muy grande. Nunca había visto nada, y yo siempre había querido ver. Hasta una vez quedé de acuerdo con un amigo de irme al monte para ver si tratábamos de ver gnomos, porque quería ver el mundo espiritual. Esa noche escuché, pero solo yo lo veía. La hija de esa muchacha, Graciele, me preguntó: «¿Qué tienes? ¿Qué estás mirando para allá?». «No, no es nada». «¿No están viendo? Hay un señor mirándome con un sombrero grande». Ella me dijo: «Está atado en el nombre de Jesús. Ese demonio es el diablo. Se quedó afuera. Vio lo que Dios hizo contigo en la vigilia». Le dije: «En el nombre de Jesús, sal de aquí». Le di la espalda y me fui. Al otro día por la mañana, al día siguiente, le conté a mi primo. Estaba impresionado. Era una paz, un amor tan grande. Mi primo me dijo: «Un niño, es como si hubieras dormido en el regazo de Dios». Le dije: «Hermano, fue exactamente eso. Nunca tuve una noche de sueño como esa». A partir de ahí no hubo vuelta atrás. Le conté a mi familia: «Voy a la iglesia, y esta es la vida que quiero para mí ahora». Y desde ahí empezó mi caminar cristiano. Pero déjenme contarles algo que marcó mi vida para siempre. Esto fue en el 2002 cuando me convertí, pero en el 2004 tuve una visitación de Dios que cambió todo totalmente. Yo quería mucho ser bautizado en el Espíritu Santo y quería hablar en lenguas. Me parecía maravilloso. Pensaba: «Dios mío, la persona que habla en lenguas debe estar más cerca de Dios». Una vez fui a la iglesia Asamblea de Dios y vi a una hermanita orando en lenguas en el último banco, y ella lloraba. Le dije a Dios: «Dame eso, necesito eso». Las personas me decían: «Ay, tú que no hablas en lenguas todavía, tú que eres de fuego, ya llevas 2 años». Y yo ya estaba ahí en ese fuego. Siempre era el que llamaba a las personas para ir a las vigilias de oración. Las personas pensaban: «Tú que no oras en lenguas, el día que hables en lenguas vas a ser arrebatado, hermano, del modo que estás».
Yo me quedaba con esa idea en la cabeza. Quería mucho, pero el tiempo pasaba y no pasaba nada. Entonces tomé la decisión. Voy a hacer un ayuno y quiero acercarme a Dios. Quiero ir lo más lejos que pueda, en la intimidad con Dios. Hice un ayuno de 3 días. Nunca había hecho uno tan largo. ¿Cómo fue ese ayuno? Gente, sin comer, sin beber. No es recomendado. El agua no es recomendado. Es necesario tomar agua. Para quien nos está escuchando, si quieren hacer un ayuno, es importante tomar agua para hidratarse. Pero yo no tenía conocimiento. Solo quería acercarme a Dios. Miraba a Moisés, por ejemplo, 40 días. En esos 3 días me quedé sin comer, sin beber. Pero no solo en oración, sin salir para nada. Ese fue otro error. Tuve que trabajar con mi papá. Tuve que atender clientes. Cuando llegó el tercer día, ya estaba teniendo alucinaciones. ¿Pueden creer? Miré algo marrón y pensé que era tocino. Empecé a tener alucinaciones en serio. Pensé, me van a tener que internar, me van a llevar al hospital. Pero lo hice. Dios vio mi corazón. Dios ve todo. Él va profundo. Él ve la intención allá en lo profundo del corazón. Yo quería acercarme a Dios. Durante ese ayuno tenía un amigo que trabajaba con mi papá, y queríamos saber cuál era el llamado de Dios para nosotros. Además, yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Nos fuimos a la cochera, entramos dentro del carro y dijimos, vamos a orar hasta que Dios hable con nosotros. Mientras Dios no responda a nuestra oración, no vamos a salir de aquí. Estuvimos orando. Cuando llegaron las 11:30 de la noche, habían pasado unas 3 horas. No había pasado nada, pero vino una frustración y pensé, esto no está valiendo nada, este ayuno. No sé cómo encontrar a Dios. Solo sé una cosa, quiero más. No sé cómo hacer para tener más de Dios en mi vida. Miren cómo trabaja Dios. En el primer momento piensas que no pasó nada. Pero el lunes, eso fue el domingo. El lunes fue un día muy difícil para mí. Yo estudiaba, me formé en publicidad y propaganda. Pero en esa clase no aguantaba estar ahí. Estaba muy cansado. Ya había vuelto a comer ese lunes, gracias a Dios. Ya me había pedido una pizza. Fue la mejor cosa. Agarré trauma, porque lo hice mal. Pero veo que aquello fue determinante en mi vida, porque Dios vio la intensidad con que busqué a Dios. Como tenía que trabajar, era difícil concentrarme. Miren cómo son las cosas. El lunes por la noche fue un día muy difícil y estaba muy frustrado. Pensaba, no consigo ser como esos avivados, ese amigo mío de la asamblea. Siempre lo veía muy pentecostal, y quería ser así, pero no conseguía porque muchas veces no quería leer la Biblia. No quería orar. Por eso cuando traigo los mensajes hoy, siempre me pongo en el lugar de la persona, porque el brasileño en general no tiene costumbre de leer, no le gusta que lo fuercen. No es que tengas que leer por obligación, tienes que tener un contacto con la palabra de Dios todos los días, sea escuchando, porque la fe viene por el oír. Si puedes leer, muy bueno también, pero tienes que meditar en la palabra. El lunes me fui temprano de la universidad. Llegué a casa y me acosté muy cansado y desanimado con mi vida cristiana. Cuando ya estaba durmiendo, sonó el celular. Era mi amigo. Juninho, estoy aquí orando en la calle, hermano. Necesito pasar por ahí para contarte algo. Yo me quedé pensando, Dios mío, ¿cómo es que estos creyentes de la asamblea consiguen ser tan avivados? Yo no consigo tener esa fuerza. Llegó y me dijo, Juninho, te voy a contar algo. Estaba orando por ti en la camioneta. El tablero de la camioneta empezó a temblar. Pensé que era problema del motor. No sé qué es, pero solo sé una cosa. Dios tiene algo para hacer en tu vida, hermano, y el enemigo se levantó muy fuerte. Está bien, déjame cambiarme de ropa para ir a orar. En el camino me volteé hacia él y le dije, mira, aquí la Biblia dice en 1 Corintios que Dios escoge a aquellos que no son, a aquellos que son despreciados, aquellos a quienes el mundo no les da nada. Ese soy yo. Puedo ser la peor persona, pero ahora creo que Dios me escogió, porque realmente no soy nada. No consigo ser creyente cristiano, no consigo leer la Biblia, orar, no tengo ganas a veces. Nos fuimos a orar en la camioneta y parecía que él ya sabía lo que iba a pasar. Me dijo, Juninho, yo me voy a agachar, voy a subir el volumen del sonido y ve orando en tu rincón. Yo voy a estar mirando aquí. Él empezó a orar en lenguas, y el fuego empezó a descender sobre él al lado mío. Yo no quería ni orar porque estaba muy cansado, desanimado. Ya había dicho antes, no voy a hablar en lenguas de todos modos, me voy a quedar aquí en mi rinconcito. Tenía bronca porque había orado 3 días y no había pasado nada.
Pero pensé, independientemente de cualquier cosa, ahora que mi fe está siendo probada, necesito buscar a Dios. Empecé a hablar con Dios. Empecé, Señor, Dios mío, Padre mío. No encontraba nada genial que decir. Entonces puse la mano en la cabeza y pensé, Dios mío, me estoy volviendo loco. Creo que estoy tan obsesionado queriendo orar en lenguas que estoy hablando cualquier cosa. Creo que ni siquiera es lenguas. Empecé a pensar, estoy inventando aquí. Me asusté y ya no me importaba. Él ya estaba así orando cuando volví a orar. Ahí no hubo forma. El Espíritu Santo me tocó tan fuerte que empecé a orar en lenguas. Orar, orar. Oré como 40 minutos. Oraba y oraba. Él empezó a entender lo que oraba. Empezó a interpretar. Miren, me dijo, tú has orado pidiendo a Dios que ponga personas de Él en el camino de tu familia, porque muchos han dado mal testimonio. Esto me lo contó después. En el momento no entendía. Dios manda a decirte, va a ser a través de ti, y tu familia se va a convertir. No podía dejar de llorar. Sentí una paz, mi boca se quedó anestesiada. Fue una presencia maravillosa de Dios. Por eso hoy sé que el ayuno abrió las puertas. Solo que no lo vi en el primer momento. Fue después. Al día siguiente no lo podía creer. Parecía que estaba en las nubes, porque sentí un amor tan grande de Dios, una fuerza espiritual, una confirmación de que mi búsqueda estaba correcta. Fue un oasis en medio del desierto. Fue algo sobrenatural, fue un refrigerio. Porque 5 minutos antes estaba frío espiritualmente, pensando que Dios no me escuchaba, que nada me pasaba a mí. De repente el Espíritu Santo me llenó. No era de mí. Venían palabras y fui hablando. ¿Pueden creer? Salimos de ahí, fuimos a comer. Fuimos a comer un perro caliente. Yo miraba al muchacho haciendo el perro caliente y sentí un amor tan grande por él. Muchacho, déjame hablarte de Dios. No aguantaba más, no soportaba ese amor que Dios pone. Pasó un día. Pasó el segundo día. Pasaron unos 3 días. Llegó el momento en que volví a mi ciudad. Estaba viviendo en Franca, São Paulo. Volví a Paraíso, mi ciudad natal. Mis amigos me llamaron para ir al congreso de Delante del Trono en Ribeirão Preto. Fui al congreso, pero fui porque estaba cansado. Era una lucha. Al mismo tiempo no creía que Dios hubiera respondido mi oración. Y al mismo tiempo una lucha porque tenía un cansancio muy grande. Cuando entramos al carro éramos 5 personas. Todo el mundo dijo, vamos a hacer una oración para que Dios nos hable en este congreso. Pensé, voy a dejar que oren por mí. Estoy necesitando oración. En el momento en que empecé a orar, el Espíritu Santo se movió de nuevo, pero fue una sensación como si estuviera en el cielo. Oraba en lenguas, y la sensación que me daba era que oraba en japonés, en alemán. Fui hablando lenguas que no conocía. Una cosa maravillosa, una visitación del Espíritu Santo maravillosa. Las personas dentro del carro se asustaron porque nunca me habían visto orar así, ni les había contado que había sido bautizado 2 días atrás, 3 días. Solo sé que llegué allá a Ribeirão Preto. Era 1 hora de viaje y no paré de orar. Me bajé del carro y no tenía fuerzas. Tuvieron que llevarme. Me agarraron porque estaba embriagado del Espíritu Santo. Nunca había tenido esas experiencias y me dio miedo al mismo tiempo. Pensaba, ¿qué me va a pasar? No quiero parar de orar en lenguas. ¿Qué está preparando Dios? No sabía, era algo muy grande. Cuando llegamos allá, Ludmila Ferber estaba ministrando. Dios ya empezó a hablarme. Fue un mover de Dios en ese congreso. Nos quedamos en la casa de una hermanita que era la empleada doméstica del apartamento. Ya había visto ese congreso antes y pensé, Dios mío, mujer de Dios. Esa mujer era diferente en la oración, profetiza. Salimos a cenar esa noche, y ella nos contaba que había visto al ángel de Dios varias veces, que Dios le había mostrado muchas cosas antes. Yo pensaba, Dios mío, ¿quién me diera tener una vida espiritual así? Me pegué a esa mujer, no me despegaba de ella. Nos fuimos para el apartamento y ella vino con nosotros. Tuve una noche maravillosa de oración. No queríamos ni conversar uno con el otro para no perder esa esencia, esa presencia de Dios. Al día siguiente yo no sabía que mi vida iba a cambiar para siempre, porque a pesar de todo lo que Dios ya había hecho, yo quería saber qué tenía para mí, cuál era el llamado que tenía para mí. Le dije a ese amigo mío, hermano, hoy Dios me va a hablar, quiero saber qué tiene para mí. En mi cabeza yo pensaba que sería ministro de alabanza, porque tenía banda y la gente me puso a cantar en la iglesia. Yo ministraba y pensaba que era eso, pero varias veces había soñado que estaba predicando.
y era mucha gente en una iglesia llena. No entendía aquello y no se lo iba a contar a nadie porque pensaba que era cosa de mi imaginación. Pero mi asunto era la música. Cuando terminó el congreso, nos fuimos de nuevo al apartamento. Esta vez esa hermanita ya estaba ahí en el sofá orando. Estaba de espaldas y mirando hacia adentro, oraba en lenguas de una manera que yo pensaba: Dios mío, ¿cómo es que existen personas así en la tierra? Personas que son tan de Dios. Yo me quedé mirando ahí. Todo el mundo estaba ahí riendo, divirtiendo. Fuimos a hacer una pizza. Había 8 personas en la casa. De repente esa mujer empezó a hablar con autoridad. Estaba orando en lenguas sola y de repente dijo: He aquí que traigo 8 ángeles a este lugar. En el momento pensamos bromeando: ¿Dónde están? ¿Dónde están esos ángeles? La gente paró lo que estaba haciendo. Conté. Había 8 personas. Ahí Dios empezó a hablar con cada uno de manera íntima. Solo vi a las personas llorando ahí, doblando las rodillas y llorando. Yo me quedé en mi rincón porque pensé: no puedo pedirle más nada a Dios. Lo que Dios ya hizo conmigo. Dios me bautizó en el Espíritu Santo hace 3 días. ¿Quién soy yo para pedirle algo más? Me quedé en mi rincón. Solo vi a la gente llorando y a Dios hablando. Fue algo único, porque la Biblia dice que la intimidad de Dios es para aquellos que lo temen, no es para cualquiera. Dios no se revela a cualquier persona, porque Dios es santo y no echa las perlas a los cerdos. Son personas que no quieren compromiso. Quienes estaban ahí era gente que quería de verdad la gloria de Dios. Cuando terminó todo el mundo ahí, pensé: ahora se acabó. No quiero ni tocar ese tema. No quiero más nada. Ya está. Ya hizo mucho. No soy digno. Fue exactamente lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le mandó echar las redes y pescaron tanto pescado que las redes se estaban rompiendo. Pedro se postró ante Jesús y dijo: Jesús, ten misericordia de mí. No soy digno, soy un pecador miserable. Ese era el sentimiento que tenía yo ahí en ese momento. Esa mujer dijo: Hijo mío. Pensé: creo que se está dirigiendo a otro. No es posible. Hijo mío. Mi corazón se encendió. De repente siguió: Hijo mío, es contigo mismo. Ya no necesitaba decir más nada. Empecé a llorar. Dios, no merezco tu misericordia. No consigo, no soy digno. Esa mujer empezó a hablar: Hijo mío, yo te saqué de las tinieblas, te di liberación, te saqué del mundo, y tengo una obra para ti. Me preguntaste cuál era tu llamado. Te llamo desde hoy, pastor, y tendrás rebaño. Vas a arrebatar muchas vidas para mí. Vas a generar muchas vidas para mí. Con dolores de parto, vas a traer cada una de ellas. En este momento un ángel pongo una corona en tu cabeza. Ya había visto algunas cosas, pero lo que vi en esa hora es algo que no puedes contarle a cualquier persona porque no te va a creer. Pero vi un ángel plateado enfrente de mí. Tenía el rostro más hermoso de todos. Parecía un maniquí de ropa, no tenía cabello, la nariz perfecta, una boca muy grande, los ojos grandes. Me miraba y movía la cabeza y estaba riendo, pero cuando miraba su boca estaba seria. Era la gloria de Dios, era tan fuerte. Él puso esa corona. Cuando miré hacia arriba, cuando miré a la mujer, ya no lo vi más. Esa mujer siguió hablándome. Dios siguió hablándome en intimidad. Me dijo: mira, prepárate, porque la batalla va a ser grande, pero voy a estar contigo. En el fuego vas a pasar, por el agua nada te va a pasar. En el tiempo correcto se va a cumplir. Esa noche dormí y soñé que estaba orando en lenguas. Fue algo tan tremendo. Para que tengan una idea, después de aquello me fui a dormir. Las hermanas siguieron orando y me dijeron 2 cosas al día siguiente. Me dijeron que había un pajarito de juguete, de pilas. Uno jalaba la cuerda y el pajarito cantaba. Me dijeron: mira, de forma misteriosa y sobrenatural, ese pajarito cantó toda la noche. Nadie le puso la mano encima. Estaban orando. Había un perrito de juguete, de esos que mueven la cabecita así, hasta con su resorte. El enemigo se levantó tanto que la cabeza de él creció de este tamaño. Lo tiramos al suelo y empezó a arrepentirse. Fue un mover que no se puede contar a todo el mundo, pero fue tremendo. Me fui de ese lugar pensando: no puedo perder mi enfoque. Nunca puedo desanimarme. Nunca puedo alejarme de Dios por lo que Él hizo conmigo anoche. Volví a mi casa. Volví a la rutina. Y me di cuenta de que nadie estaba en esa vibra, en esa visión. Llegué a la iglesia y ya había corrido el rumor en el medio evangélico de nuestra ciudad. Cuando llegó el domingo por la noche, el pastor ya dijo: dentro de un ratito voy a llamarlos. Niño, quiero que cuentes lo que viste allá.
Entré adentro y le dije a Dios, no puedo. ¿Qué va a pasar? La gente no va a creer lo que voy a decir. ¿Hablo o no hablo? Solo sé que empecé a orar en lenguas y esas lenguas me tranquilizaron. Me sentí totalmente equilibrado. Salí y conté. Cuando conté, personas que eran totalmente frías, que nunca habían demostrado nada, empezaron a pedir oración. Dios bautizó a personas en el Espíritu Santo ahí en la reunión. Después nos fuimos allá al fondo, quien quería saber más. Pero me llevé un choque muy grande, porque el año siguiente fue el año más difícil de mi vida. Fue una lucha terrible. Como te dije, no me gustaban las cosas de mi papá profesionalmente. Estaba tan enfocado en las cosas de Dios que no conseguía lidiar con algo tan espiritual y con la vida cotidiana. Eso era muy difícil para mi papá, para mi mamá. Me dijeron, niño, la vida no es solo orar y leer la Biblia. Necesitas aprender a vivir en este mundo. Pero yo no conseguía. ¿Cuál era el problema? Que estaba ahí en inmersión, sin medida en eso. Ese era el problema. No conseguía. La única cosa que conseguía hacer era hablarle de Dios a las personas. Era mi llamado. No servía para más nada, a pesar de que tengo capacidad. Me gusta mucho trabajar con computadora, con Photoshop, todo lo que hago en mi canal, esas cosas. Déjame explicarte algo. Dios hace la herida y Él cura. Eso para mí dolía mucho, porque todo lo que quise en mi vida era agradar a mis papás, pero no conseguía. Simplemente no conseguía. Intentaba. Tenía las empresas, todo de mi papá, pero no tenía ninguna gana. Todo es importante, hasta los momentos de sufrimiento, las heridas. Dios hace la herida. Dios no tiene compasión, porque Él sabe que esa herida va a curar. Por ejemplo, Jesús murió y resucitó. Cuando resucitó, ¿qué pasó? Jesús hizo cuestión de mostrar las heridas. La Biblia dice que por sus heridas nosotros fuimos curados. A nosotros no nos gusta ser heridos, pero Dios es un Dios que hiere. A veces Él lleva a que pasemos por luchas, por pruebas. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, que Dios hizo que el pueblo de Israel atravesara ese desierto y pasara hambre. ¿Para qué? Para que entendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios es un Dios que trae ese momento de dolor. Durante ese año entero fue un año de dolor, mucho sufrimiento, pero Dios sabía que aquello iba a traer cura para otras personas. Todo aquello que pasé hoy es la base de mi ministerio. Me quedé un año entero frustrado, sintiéndome la peor persona del mundo. Al mismo tiempo tenía un llamado tan grande en mi vida, pero pensaba que estaba perdiendo el tiempo porque estaba trabajando en cosas del mundo, haciendo una universidad que no me gustaba mucho, publicidad y propaganda. Ni tenía ganas de seguir esa carrera. Pensaba todo el tiempo que estaba en el lugar equivocado, haciendo cosas equivocadas, que todavía no era el llamado de Dios. Pero todo tiene un tiempo correcto, todo tiene un tiempo perfecto. La Biblia dice en Job 5:18, el Señor es aquel que hiere, pero también cura. Porque la Biblia también dice, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Dios me estaba disciplinando. Estaba trabajando con mis cimientos, con mis estructuras. Una vez estaba en la tienda de mi papá, en una reunión. Miraba todo aquello y pensaba, Dios mío, las almas se están perdiendo y las personas necesitan una palabra. Y yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Me voy de aquí. Cuando me fui a levantar, era como si tuviera 1000 kilos encima pesándome. Ahí entendí, todavía no es la hora. Vivía todo el tiempo en ese sufrimiento de tener que depender de Dios a cada segundo, a cada paso. Le comentaba a un amigo mío de la universidad, hermano, la sensación que tengo es que estoy en un cuarto oscuro, totalmente negro. La única cosa que tengo es una linternita iluminando mi próximo paso, porque no sé qué va a ser de mi vida. Me están acorralando. Jesús fue herido porque fue acorralado ahí, al punto de sudar sangre en el Getsemaní. Pero esa era la voluntad de Dios. La Biblia dice en Isaías 53 que Dios se agradó en quebrantarlo. Dios se agradó en verlo sufriendo al máximo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que aquello traería cura para millones, billones de personas. Necesitaba pasar por aquello. Fue el año más difícil, y la única cosa que me sostuvo, si no fuera por esa visión, me habría desviado del camino. Oraba en mi carro escondido porque no quería decepcionar a mis papás, pero al mismo tiempo solo quería orar y decirle a Dios, ¿por qué me hiciste tan incapacitado? Es el mismo caso de Ana. Ana era una mujer estéril, años y años en humillación, porque la otra esposa la humillaba. ¿Por qué pasó por aquello? ¿Por qué? Porque necesitaba ser así para generar, por ejemplo,
a Samuel, que fue su hijo, que se convirtió en profeta, uno de los mayores, ungió a David, el hombre que no se corrompió, un hombre de Dios. Ella pasó por todo aquello. Yo pasé por esos momentos y me acuerdo de un día que le dije a Dios, hoy ya basta, hoy se acabó. Mi papá había conversado conmigo y me dijo, Niño, con todo el amor del mundo, gracias a Dios mi papá es así. Necesitas despertar para la vida. Esa conversación de papá a hijo. Tal vez él hasta va a escuchar esto. Lo hizo con todo el amor del mundo. Pero para mí aquello fue una herida muy fuerte. Porque una vez más no conseguía satisfacerlo. Me acuerdo que pensé, o voy a acabar con mi vida, o me voy a volver misionero. Y va a ser ahora. Pensé, allá en la cocina hay un cuchillo. Creo que es mejor acabar con este dolor. Ya no lo soporto más. Ya va a ser un año, nada cambia. No hay previsión de mejora, solo empeora. Pero al mismo tiempo pensé, voy a orar antes. Solo sé que cuando abrí la puerta del baño, mi papá se había ido, y me quedé solo en casa. Cuando abrí, parecía que no había techo en el baño porque Dios estaba ahí. Empecé a llorar, y sentí la presencia de Dios en medio de ese desierto. Cuando sientes, estoy sintiendo algo diferente, una presencia. Miraba en el espejo, lloraba y pensaba, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Quién voy a ser un día? Porque no sé hacer la voluntad de Dios. No sé suplir lo que Dios quiere tampoco. No sé qué hago con mi vida. Solo lloraba. Lloraba. En ese momento me vino una fe tan grande y le dije a Dios, pero esta vez no quiero que uses a un profeta, no quiero que uses la Biblia, no quiero que uses a nadie. Háblame a través de mi boca. Estaba orando en lenguas, orando en lenguas. De repente Dios me habló. Me dijo, Hijo mío, te escogí para reinar. Aquello fue tan fuerte que en ese momento las lágrimas cesaron. Me sequé las lágrimas, me fui para la universidad y pensé, Dios me escogió para reinar, pero ¿qué sería eso? No entendí qué era. Después fui a descubrir que la Biblia dice en Romanos 5:17, que todos aquellos que recibieron a Cristo y su maravillosa gracia, reinarán en vida. Cuando pensé en aquello dije, ahora entendí, Dios me quiere enseñar a reinar, no solo en la eternidad, sino a reinar aquí en la tierra. Era algo que no sabía. Me convertí y todavía no tenía ambición. Mi papá me decía, pero ahora que estás en el camino de Dios, ¿no pretendes tener un carro un día, tener una casa, una familia? Le decía, no, no tengo ganas. No tenía ambición. Dios me enseñó, Dios me fue enseñando paso a paso. Pero antes de mejorar, empeoró. Porque el embudo se fue cerrando hasta que llegó el momento en que desafortunadamente reprobé en la universidad. Reprobé en unas 8 materias. Mi corazón no estaba en aquello. Hasta que un día un muchacho llegó donde mi papá y le dijo, Antonio, yo estaba allá en la universidad. Escuché a su hijo. Él estaba así pensativo, mirando al cielo. Creo que estaba muy triste. No sé qué le está pasando. Realmente estaba así pensando. Dios, ¿cómo me vas a usar si soy tímido? Mi hermana, una vez hasta le dije, Dios me dijo que voy a ser pastor un día. Nadie creía. Quien me miraba no veía nada que mostrara que yo sería un líder, un pastor. Pero Dios habló. Reprobé en la universidad. Salí de la universidad. Me fui a una placita. Recliné el asiento del carro y le dije a Dios, aquí estoy. Te estoy ofreciendo 5 panes y 2 pescados. Los panes están enmohecidos, los pescados hasta negros, porque ni eso tengo para ofrecerte. No tengo ni lo mínimo. No sirvo para nada en esta vida. No presto para nada. La única cosa que sé hacer es hablar de Dios. Si alguien me pide ayuda, doy un consejo. Es la única cosa que hacía. Escuchar alabanzas, llorar aquí en tu presencia, pero cuando salgo siento una paz tremenda. Cuando vuelvo a mi casa no consigo tener paz. Le dije, Dios, sácame del desierto, muéstrame qué tengo que hacer. Al día siguiente estaba muy triste en la tienda de mi papá. Eran como las 6 de la noche. Mi hermana era espiritista y fue a conversar conmigo. Me dijo, Niño, cuéntame qué está pasando. Me estoy dando cuenta hace tiempo que estás así. Le dije, ¿sabes qué? Si les cuento a mis papás que reprobé en la universidad, van a echarle la culpa a la iglesia. Van a decir que solo me la paso leyendo la Biblia. Ella me dijo, no, niño, vas a contarle a mi papá. Aquella vez me hablaste, me contaste de la visión del ángel. No les habías dicho a tus papás. Ellos no sabían tampoco por qué te habías convertido así. Pensaron que quisiste cambiar de vida así nomás. Mi hermana me dijo, vas a contarle a mi papá que tienes un llamado y vas a asumir eso que Dios te llamó.
porque realmente no sales para nada. Solo quieres hablar de Dios. ¿Pueden creer? Llevaba la guitarra para tocar antes de abrir la tienda. Reunía a los empleados, tocaba la guitarra. Los empleados abrían la boca, ya veían que los otros estaban conversando de otra cosa. Me sentí la peor persona del mundo porque pensaba, tengo un llamado pero no consigo ni pastorear aquí a los empleados. Era muy frustrante, hasta que llegó el día de conversar con ellos. Mi hermana fue quien me empujó. Si no fuera por ella, no habría querido hablar. Dios usa así. Ella me dijo, Daniel, hoy aprovecha que mis papás están almorzando, habla con ellos. Entré a mi cuarto. La sensación que tenía era que estaba en el Getsemaní, porque pensaba, o me voy a morir o voy a vivir, o no van a aceptar para nada, o van a abrir las puertas. Le dije a Dios, necesito un milagro. Fui y los llamé al cuarto. Les conté, miren, ustedes no saben, pero tuve un encuentro con Dios hace muchos años en una vigilia. Dios me llamó. Ahora hace un año, Dios me llamó para ser pastor. Les fui contando. Para mi sorpresa, mi mamá solo lloraba escuchando aquello. Me dijo, ¿en este año estuviste estudiando ya para ser pastor? No, ni sabía qué iba a hacer. ¿Cómo iba a pasar esa palabra? Mis papás se quedaron impresionados. Mi mamá sonreía y decía, ay, Juniño, pero necesito contarles a las señoras de la iglesia. Voy a ir a muchas iglesias a contar que ustedes no saben. Quedaron impresionados. Pero todavía tenía que contar que había reprobado en la universidad. Ahí había un detallito. Cuando terminó todo dije, ahí me veo como David, el menor, aquel en quien nadie creía. Pero Dios nos escogió. Dios me llamó para ser pastor. Mi papá me dijo, ¿qué necesitas para ser pastor? Solo tengo el llamado, pero creo que es bueno estudiar. Necesito hacer un seminario afuera. Está bien. A partir de hoy ya llegué a la conclusión de que en estos últimos años, un buen día tú hablas de Dios a los otros. Realmente tienes un llamado, un don. Ve a cumplir lo que Dios te llamó. Pero papá, solo hay un detalle. Reprobé en la universidad. Mi papá estaba tan animado. Dios movió el corazón. Hijo mío, yo veía que ni te importaba la universidad. Resumiendo, terminó ahí. Quedé sin creer. Empezó una nueva etapa en mi vida. Parecía que se cerró un ciclo de sufrimiento, de lágrimas, en que no me sentía capacitado para nada de lo que Dios me llamaba a hacer. De repente ya tenía el camino abierto. Mi papá me dijo, Juniño, si no quieres, no necesitas ni trabajar más. Te voy a mantener. Ve a hacer lo que Dios te llamó. Pero ahí vino, lógico, otro desafío. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál seminario? Un amigo mío me llamó para ir a Belo Horizonte porque yo no estaba trabajando. Como tenía esa presión de, ahora necesito hacer lo que le dije a mi papá que Dios tiene un llamado, él me llamó para ir a Belo Horizonte. Como no estaba haciendo nada, vamos. Fuimos. Asistimos a cultos. El último día nos sentamos afuera de la iglesia bautista de La Goiña en Belo Horizonte. Ahí hay un jardín enfrente. Me senté. Una muchacha se sentó. Empezamos a conversar. Esa muchacha acababa de graduarse del seminario Carisma de la iglesia. Empezamos a conversar y le dije, tengo ganas de hacer un seminario. Es buen seminario, fue muy bueno, me dijo. Pero en mi cabeza pensé, jamás. Es imposible hacer aquí, porque desde mi ciudad son 6 horas de distancia. Ni estaba pensando en eso. Cuando terminó la conversación, ella me golpeó el hombro y me dijo, el Espíritu Santo me habló, el año que viene vas a estar aquí. Te estoy esperando. Yo me fui de ahí pensando, si Él quiere, me va a hablar, pero está fuera de toda posibilidad. Volví a Franca. Mi papá ya me preguntó, ¿no fuiste a ver nada de seminario? No, fue solo pasear. Bueno, quédate tranquilo. 2 días después, el Espíritu Santo quemó muy fuerte en mi corazón. Voy a hacer seminario allá. Fui e hice el seminario. Me gradué. ¿Cuánto tiempo fueron? 2 años. 2 años de formación. Generalmente el seminario es de 4 años. Ese de La Goiña es de 2 años. Volví, pero todavía no había cumplido mi llamado. Miren, para que entiendan el actuar de Dios, tuve una relación allá. En los 3 años que estuve ahí tuve novia durante 2 meses, pero el noviazgo nunca cuajaba. Uno de los señales que Dios mostró de que era Thaís es que empezó a durar mucho. De repente me di cuenta, estoy con esta persona pero todavía no es ella. Es muy diferente a mí. Traté de transformarla para que fuera a mi manera, pero no había forma. Era muy diferente. Ese día tuve que hacer esa oración de nuevo.
Ahora ya hasta hice un video hablando sobre esto. La oración más valiente de todas. Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque las cosas empiezan a cambiar. Esa noche Dios me habló. Vuelve a la ciudad de tus papás. Sentí una fuerza muy fuerte, algo hablándome. Vuelve, porque tu bendición está allá. Volví y tuve que contarle a esa muchacha. Hasta viví con Felipe Valadão, que es el yerno de Ana Paula, y él me decía, quédate aquí en Belo Horizonte, que aquí vas a trabajar con jóvenes, todo va a salir bien. Ya tenía todos mis planes de volver a BH, pero pensé, necesito obedecer aunque no entienda. Voy a seguir esta dirección. Volví. Le dije a esa muchacha, mira, aquí no estoy ganando dinero. Necesito volver a trabajar con mi papá. Cuando volví, al día siguiente, el amor se terminó. Me dijo que no iba a funcionar, que estaba muy lejos. Ahí por primera vez vi lo que es tocar fondo, porque no sabía cómo iba a ser mi llamado. Durante el seminario me sentí la última persona. Pensaba, Dios mío, ¿cómo es que Dios me puede usar? Cada uno decía, yo soy de la iglesia tal. La iglesia tiene 5.000 miembros. Otro, yo predico para tantas mil personas. Miraba mi iglesia. Van 200 personas, 300. Me miraba a mí mismo y no veía nada que mostrara que sería pastor. Cuando volví y esa muchacha me dejó, ahí fue que entré en pánico, porque pensé, ¿será que no estoy loco de la cabeza? A veces nos comparamos mucho con las otras personas. Hay que hablar sobre la comparación, que a veces estamos mirando hacia afuera en vez de lo que Dios está hablando. Miramos alrededor y nos perdemos, nos disminuimos, dejamos de creer en nosotros mismos. Vi a las personas siendo muy usadas por Dios y pensaba, esa persona debe tener algo que yo no tengo. Hoy miro y descubrí algo. Dios tiene un llamado para cada uno. A veces un llamado es muy grande, pero a quien mucho se le da, mucho se le va a cobrar. La persona que es muy usada por Dios simplemente está recorriendo algo que Dios ya le dio. Si una persona es muy usada, no es que sea mejor que otra, porque todo el mundo falla, tropieza de varias formas. Simplemente está cumpliendo su llamado. Hoy entiendo eso. Cuando veo las conversiones, personas siendo salvas, tocadas, entiendo que solo estoy recorriendo el camino que Dios me dio. El llamado es grande, pero entiendo también que la responsabilidad es muy grande. Para eso fue necesario pasar por esos dolores, tantas luchas, conflictos internos, complejo de inferioridad que tenía. A veces cuando volví a mi ciudad, íbamos a congresos y llamaban al frente a los pastores. Quiero llamar aquí al frente a los pastores que van a estar orando. Yo no me sentía, pensaba, no soy pastor. Cuando alguien me decía, pastor, quería meter la cabeza debajo de la tierra. Quien me ayudó mucho en eso fue Thais, después que la conocí, porque terminaba de predicar y quería huir. Tenía vergüenza, me moría de vergüenza. Pensaba que había sido un fiasco, que las personas iban a hablar mal, que había sido pésimo. Siempre tuve mucho miedo de predicar de esa manera fría, muy formal. Siempre escribía los bosquejos hasta hoy. Era la forma de no salirme de esa línea. Si me perdía, volvía ahí. Lógico, siempre ponía muchas mis historias, contando, pero dentro de mí me sentía la peor persona del mundo. Era muy difícil. Cuando volví, pasó que hubo un campamento de carnaval y mis amigos me llamaron. Pero yo estaba en el fondo del pozo emocional, frustrado. Les había dicho a mis papás que sería pastor, que Dios había dicho que iba a salvar muchas vidas, que iba a predicar en Brasil, fuera de Brasil. Volví con la relación rota. No tenía ganas ni de trabajar de nuevo. No sabía qué hacer de mi vida. Pensaba, ahora tengo que hablarles a mis papás, mostrar el resultado del seminario que hice. Van a querer saber para qué fuiste a estudiar allá. Pero mi tiempo no estaba controlado por mí mismo. En ese periodo fue cuando mi hermana se convirtió. Mi hermana se quedó allá en Franca y yo me fui para Belo Horizonte. Cuando me fui a BH, ella cuenta que cuando salí se fue una luz de dentro de la casa. Entró en depresión y fue ahí que empecé a orar por ella. Fue necesario salir de mi casa para que ella se diera cuenta. Miren, estaba muy involucrada en el espiritismo. Empecé a orar por ella, pero cuando empezaba a orar por ella, la computadora se apagaba, la luz se apagaba. Mi hermana se fue impresionando. Pero yo creo que estás en el camino correcto. ¿Por qué están pasando estas cosas solo ahora que estás orando por mí? Se fue despertando. Un día fue sola al culto y ahí el Espíritu Santo se movió en ella. Se convirtió y me llamó toda feliz. Hermano, ahora entiendo todo. Ese es el sentimiento tan bueno.
Una de las señales de que la persona fue salva es que no quiere ir al cielo sola. Escuchar eso de mi hermana fue demasiado. Cuando volví, viví en la misma casa que ella junto con mis papás. Mi hermana estaba en el fuego, en ese primer amor, pero yo estaba frustrado. Ella me decía, no entiendo, todo el mundo aquí en Paraíso, aquí en Franca, dice que tú eres ese hombre de oración, que llamas a todo el mundo a vigilia, y no te quieres venir a orar conmigo. Cuando te llamo a orar, te llamo a leer la Biblia, no quieres ni leer la Biblia conmigo. Le decía, Evelice, puedes anotar, hoy estoy mal, estoy en lo peor, estoy en el fondo del pozo, pero un día Dios me va a levantar. Pero hoy que me llamas a orar, no puedo. Necesito mejorar. Estaba muy frustrado. El tiempo pasó y llegó ese campamento. Yo muy mal, ya hacían 6 meses que había vuelto. Dios me había hablado 6 meses atrás. Vuelve a la ciudad de tus papás, que tu bendición está allá. No había visto nada de cambio. Ese amigo me insistía. Vas a ir al campamento con nosotros. Va a ser bueno. Vamos a enfocarnos en Dios. Llegué al campamento. Me pusieron a cantar en la alabanza. No tengo ningunas ganas, pero vamos. Tampoco puedo descuidar. Empecé a ministrar, pero ministraba tímido, mirando hacia abajo. Simplemente daba una reflexión sobre esa canción, y ya. Llegó una tarde y el campamento estaba muy frío espiritualmente. Todo el mundo desinteresado. Había muchos jóvenes que no querían nada con nada. Me fui allá abajo a orar. Es un lugar muy bonito, una finca maravillosa. Le abrí el corazón a Dios. Dios, me sacaste de Belo Horizonte. Estoy aquí. No sé quién va a ser mi esposa. No sé cómo va a ser mi ministerio. No sé nada más. Dios, ten misericordia de mí. Cuando estaba subiendo, vi a un hermanito corriendo detrás de mí. Él tocaba la batería. Me dijo, muchacho, déjame decirte algo. No te conozco. Estás aquí en el campamento. Tengo algo que decirte. Eres un hombre de Dios, hermano. Mira lo que escuché. Estaba ahí cerca. Estaba en la hamaca. Vi tu oración. Muchacho, eres un hombre muy quebrantado de Dios. Mira, te estoy viendo ministrar. Ese muchacho es muy tímido, hermano. Suéltate, viejo. Tienes unción de Dios. Guardé aquello. ¿Tú me oías? ¿Oías en voz alta cuando estaba solo? Siempre me gustó orar en voz alta. Cuando fuimos a bañarnos y fuimos al culto, ahí voy yo de nuevo a ministrar. Seguí ministrando. Pensé que iba a conseguir soltarme, pero no conseguí. Pero durante una ministración se fue la luz. De vez en cuando se va la energía ahí. Mucha gente bañándose, campamento. Tuve que hablar con más intensidad. Y cuando se apagó la luz, sentí. Ahora sí. Me concentré en Dios y empecé a ministrar. El fuego descendió. La gente que estaba fría, de repente el culto avivado. Terminó la alabanza, el culto, la predicación. La gente vino a abrazarme. Dios me tocó mucho a través de tus palabras. La gente que estaba desinteresada, de repente hubo vigilia. Ahí voy yo a dirigir. Me pusieron a dirigir, pero yo necesitaba respuestas. Tenía un montón de signos de interrogación en mi vida. Cuando empezó la vigilia me dijeron, Juninho, dirige la vigilia ahora, que tú sabes. Vamos a orar. Yo sabía qué hacer. Durante la oración dije, Dios, hace tanto tiempo que no hablas conmigo así. Dios, dame una palabra. Usa a alguien aquí en la vigilia. Vino un muchacho a mi lado y empezó a orar conmigo, orando en lenguas. Yo pensaba, Dios, es ahora. Mira mi sufrimiento, tantos años con estas incertidumbres. De repente ese muchacho dijo, Hijo mío, fui yo quien te traje de allá, y tengo una obra para ti en esta ciudad. A partir de hoy empiezo a restaurar cada área de tu vida. Lloraba tanto, oraba en lenguas, pensaba, Dios me habló, Dios me dio respuesta. Cuando llegó el día siguiente, quien ya estaba en el campamento era Thaís. Yo miraba a Thaís y la oración empezó, la idea empezó, pero yo ni sabía que ya era el comienzo. En mi cabeza pensaba, no quiero muchacha más joven, no quiero así, pero la miraba y veía algo diferente. El tiempo en el campamento pensé, puedo estar frustrado, puedo tener las heridas más grandes posibles, pero no puedo dejar que eso influencie mi futuro. Necesito entrar en contacto con esa muchacha, porque esa muchacha es diferente. Era la época del Orkut. Le mandé mensaje y al final ya la quería invitar a orar juntos. Fui usando estrategias. Al final nos fuimos conociendo. Ella no quería relación, no se quería involucrar. Había tenido una relación, acababa de terminar una relación y no se quería involucrar.
Pero el corazón del hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra. Ella vivía con una prima, y la prima le decía, él está interesado en ti. Y ella, no, creo que no. Solo quiere orar conmigo. Es un hombre de Dios. Su prima le dijo, vas a hacer una prueba con él. Hasta contamos esto en la boda. Vas a hacer así. Le vas a decir que quieres hacer un pastel. Vas a ir a ver si el pastel está bueno. Si cuando regreses él toca el tema del pastel, es porque está interesado. Porque los hombres no se interesan por esas cosas. Ella volvió y me contó. Todo está bien con el pastel. Ahí empecé a hablar del pastel. Ah, ¿qué pastel? ¡Qué bueno! ¿No harías un brigadeiro que es delicioso? Ahí empezó. Pero tuvimos esa batalla porque Thaís tenía el corazón cerrado y yo enamorado. Pensaba, esta muchacha es diferente de todas. No sé explicar, pero Dios la señaló. Les preguntaba a mis amigos casados cómo habían conocido a sus esposas. Todos decían lo mismo. No sé, hermano. Cuando es la persona, se siente. Sabes porque sabes. Es algo que pasa. Las cosas van encajando. Y realmente, todo se fue encaminando. Ahí se restauró esa área. El pastor de la iglesia me llamó para ser pastor de los jóvenes. Liberar a los jóvenes. Empecé a trabajar con ellos. Miren cómo son las cosas. Todavía no estábamos novios. Thaís y yo estuvimos 4 meses conociéndonos. Para mí era una lucha porque mis noviazgos empezaban así. El mismo día ya estábamos de novios. Hacía una semana, ya hacía 4 meses, y yo todavía tratando. Y nada. Ella no demostraba nada. Al final hice amistad con la familia de ella. Fui tratando de conquistar a todos. A todos ya les caía bien. Solo ella no demostraba nada. La abuela de ella hizo amistad conmigo y me dijo, ¿sabes qué? La semana que viene vienes a predicar en mi iglesia. Me quedé toda la semana pensando, ¿qué voy a decir? No me venía nada a la cabeza. Pensaba de Génesis a Apocalipsis y no salía nada. Hasta que llegó la hora y pensé, voy a contar mi testimonio. La única cosa que me sé de memoria es mi testimonio. Empecé en una iglesita sencilla, poquita gente. Leí un salmo, el Salmo 8, y empecé. Hablé de mí. De repente vi que un muchacho se levantó del fondo de la iglesia. Me pareció muy extraño. Pensé, algo está mal aquí. Ese hombre vino y se paró enfrente de mí. Se paró y me dijo, abre tu mano. En ese momento ya paré de predicar. Ya estaba temblando. Dejé el micrófono. Abre mi mano. Ahora me va a pegar. Conozco a esta gente pentecostal. Todos locos. Me van a golpear aquí. Abrí la mano. Abre la otra, muchacho. Abrí la otra mano. Él fue a buscar las alianzas que tenía con su esposa porque estaba divorciado para dárselas a alguien. Agarró, puso una alianza, después la otra, y me dijo, mira, yo estaba en el monte orando. Llevo llegando aquí hace más de 20 días que estaba yendo todos los días al monte. Dios me mostró, ni sabía, nadie me contó. Dios me mostró que tú ibas a venir a predicar en mi iglesia. Me mostró cómo eras antes de Jesús y me mostró que tienes un sueño de casarte. Me dijo, cierra tu mano ahora. Mira, Dios manda a decirte, en breve vas a estar en el altar. En medio de esa predicación volví. No tenía ni cabeza para predicar, para continuar y contar mi testimonio. Miré las alianzas unas 2, 3 veces. También iba para la iglesia, pero estaba así pensando, Dios mío, ¿cómo es que Dios me habló? Tengo sueño de casarme, realmente hasta sueño de ser feliz con alguien. Cuando terminó ahí, él le habló a la abuela de Thaís. Mira, no le pude contar a ese muchacho porque no es el tiempo de Dios. Pero Dios me mostró claramente, se va a casar con tu nieta. Yo ya sabía que se estaba refiriendo a Thaís. Lo sentía. Thaís, por otro lado, su versión. Cuando todavía no estábamos novios, una muchacha fue a la casa de su abuela y vio un portarretrato con su foto. Preguntó, ¿quién es esta? Es mi nieta. Tengo un mensaje de Dios para ella. Dile que se va a casar con el pastor. ¿Pero él no es de aquí? Sí, tráela ahora. La abuela. No me voy a casar con pastor. Los pastores son muy serios. Ni sé si besan en la boca. Pero fue flechazo. Dios fue uniendo las piezas. Fui entendiendo el trabajar de Dios a través de mucha lucha. Continué con los jóvenes, pero todavía tenía dentro de mí. El día que vi aquel ángel, Dios dijo que ibas a pastorear a mucha gente. Los cultos de jóvenes. 5, 10, a veces 20, 30, pero era rareza. No conseguía congregar ni un grupito de personas. Me sentía muy mal por eso. El día que quise renunciar, cada predicación era una tortura porque me sentía la peor persona, la menos calificada.
Hubo un día que no estaba soportando más. Pensaba, voy a dejar el micrófono aquí. Nadie está prestando atención. Todo el mundo disperso. Era terrible ver esa escena. Pensé, voy a dejar el micrófono, pero aguanté hasta el final. Cuando terminé estaba muy sin gracia, muriéndome de vergüenza. Dijeron, ¿hay alguien que quiera contar un testimonio o ya podemos cerrar el culto? Un hermanito dijo, Pastor, tengo un testimonio, tengo algo que contarte. Fue acercándose a mí, me miró al cielo y me dijo, estoy viendo una luz aquí en tu cabeza y no sé qué es, pero solo quiero decirte lo siguiente. Estás más cerca de Dios de lo que piensas. Estás con Dios y no lo sabes. Empezó a reírse. Yo me quedé muriéndome de vergüenza. ¿Cómo así? Me sentí la peor persona ahora mismo. Pensé que el muchacho tenía problemas mentales, pero al mismo tiempo el tipo vio algo que yo no vi. Y aquello fue de Dios porque estaba queriendo renunciar a aquello. Estaba cansado de ese ministerio. Los días pasaron y se fue poniendo cada vez más difícil predicar, hasta que la propia liderancia de la iglesia me llamó a una reunión. Mi cuñado y otros abrieron el juego. Hermano, no funciona. Estamos aquí para decirte la verdad. Vieron que no estaba rindiendo. Me dijeron, Juniño, estamos aquí para decirte algo. No tienes llamado para pastor, hermano. Tus predicaciones son muy malas, hermano. Dan mucho sueño. Nadie se gana con tus predicaciones. Lo que vemos en ti es que eres bueno para aconsejar. Eres bueno para hablar con las personas. Te gusta escuchar, pero para predicar no, hermano. No tienes llamado para pastor. Para mí, no sé explicar, pero escuchaba después de 7 años peleando el llamado. Dios me hirió y lo permitió. Solo sé que me volteé hacia Thaís y le dije, no sé ni si quiero volver a esa iglesia. Me quedé 2 semanas sin ir, avergonzado. Pensé que fue ingratitud de parte de ellos, pero al mismo tiempo pensé. En la reunión les dije, ustedes tienen todo el derecho de decir eso. Hasta agradezco. En el momento tuve una fuerza que no sentí el impacto de las palabras. Dije, hasta agradezco que hablen la verdad. Realmente creo que mis predicaciones son muy malas. Me fui. Pero aquello, cuando me cayó la ficha, fue como una flecha que hirió mucho mi corazón. Thaís me dijo, vas a perdonar. Vamos a continuar en la iglesia normalmente. Pero yo decía, ahora mi llamado. Me quedé 2 semanas orando, cuestionando a Dios. Dios, ¿no me dijiste que iba a predicar en Brasil, fuera de Brasil? Ya no entiendo nada, Dios. Ahora que pensé que iba a ir hacia adelante, nada. Cuando fue domingo por la mañana, estaba cepillándome los dientes para ir a la escuela dominical. Sentí al Espíritu Santo hablándome. Me habló como si una persona conversara aquí en mi oído derecho. Me dijo, las personas no te quieren escuchar en la iglesia. Crea una página en Facebook porque voy a empezar mi obra ahí en Internet. Sentí una paz. No sabía ni cómo crear página en Facebook. Me fui para la iglesia. Ahí abrí el Facebook. Tenía el Facebook personal y dije, Dios me dio un llamado para predicar en Internet. Voy a crear una página. Tuve que compartir esto. Solo sé que mucha gente me apoyó. Pastor, realmente tiene que cumplir lo que Dios está llamando. Porque yo ya estaba hablando de Dios en Internet. Pero nadie daba like, nadie comentaba. Ellas dijeron, nosotras estamos aquí escuchando, pero no le damos like ni comentamos, pero no te estamos siguiendo. El lunes volví. Estaba trabajando con mi papá y ahí sentí, necesito cumplir lo que Dios me llamó a hacer. Seguí esa dirección y quise crear esa página. Cuando puse el primer post, nadie dio like, nadie comentó. Tenía 120 amigos en el perfil personal que se convirtieron en seguidores de la página. Tenía 120 likes en la página. Nadie le dio like al post, nadie comentó, nadie compartió. Publiqué el segundo, nada. Ahí el enemigo me decía en mi mente, vas a pasar vergüenza. Y lo duro es que ya había hablado, no había forma de volver atrás. Pero continué. Cuando terminó ese mes, ya había tanto comentario, tanto like, ya tenía como 9,000, 12,000 seguidores. Las personas decían, Padre, estoy maravillada, Padre. ¿Cómo así, Padre? ¿De qué parroquia es usted? Porque habla de un modo tan hermoso de la Biblia. Es porque había puesto PR Antonio Jr. y confundían la sigla PR con Padre. Ahí cambié. Puse Pastor. Nunca hice cuestión del título, pero tuve que aclarar para no confundir. Empezó cuando veo, ya tenía 50,000 seguidores. Pensé,
No puedo restregárselo a nadie de mi iglesia. No puedo, porque si no voy a perder la bendición. Ahí Deus empezó. Fue un mover tremendo. Esto tiene ¿cuántos años? Desde 2013. Y hoy no paraste más, ¿verdad? No paré más. No solo con Facebook, tengo Facebook, Instagram, YouTube. YouTube tiene ¿cuántos? 9,5 millones más o menos. En total, 18 millones. Es Dios. Las personas me preguntan, ¿cuál es el secreto que haces? Porque tus videos, la gente me mira en YouTube por la mañana. Hay oración de la mañana, oración de la noche. Da un promedio de... Les explico. No hay secreto. Es el algoritmo de Dios. No hay explicación. Dios simplemente pone el video enfrente de la persona y la persona lo ve y es tocada. Porque lo que pasa, siguiendo lo que dije del comienzo, no existen grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Existen hombres y mujeres que están simplemente recorriendo un camino de Dios. Lo que es grande es Dios, es el llamado que es grande, pero nosotros no. Hablé de la palabra rema. Cuando Jesús llegó con los discípulos, Jesús estaba viendo a los discípulos frustrados porque no habían pescado peces. Entonces, en ese momento de mayor frustración, que es exactamente como yo estaba, él dijo, ¿por qué no echan la red allá en lo profundo? Ahí hay peces. Pedro le dijo, Jesús, pescamos toda la noche y no hay peces. Somos profesionales. Pero Pedro dijo algo que cambió su vida. Dijo, mas en tu palabra echaré la red. Cuando echó, pescó muchos peces porque era una palabra rema. Si tú hoy entras al río y piensas, Pedro caminó sobre las aguas, yo voy a caminar también, te vas a hundir. Porque Jesús no te dio una palabra específica sobre aquello. Como tengo una palabra específica, Dios me dijo, te voy a usar en internet. Me apropié de esa palabra, creí. Entonces creo que aquello que hablo ya es Dios hablando, no por causa mía, sino porque Dios se mueve, porque hasta la palabra es de Él. ¿Cómo escojo cada contenido para saber ese día qué publicar? ¿Cómo poner la palabra? Veo mucho que las personas están pidiendo en los comentarios, los cuestionamientos. Es una forma de ayudar a cada una de ellas también. Es gracioso que antes de empezar en internet, en esos días que estaba muy en conflicto, sentí una palabra en el corazón. La palabra era identificación, pero no entendí qué era. Hasta fui a una célula y abrí el juego. Gente, tengo la palabra identificación. A ver si consiguen discernir qué sería eso. No sabían qué era. Un poco antes, en el momento que estaba ahí en el desierto durante mis predicaciones para jóvenes, fuimos una vez al rancho de nuestra familia. Ahí hicimos una vigilia, él tocando guitarra, orando. Mientras estaba orando sentí una palabra. El Espíritu Santo fue generando. No sé, me daban ganas de hablar y yo decía, ¡qué obra hermosa! ¡Qué obra hermosa! Orando, caminando. Siempre me gustó mucho orar caminando. ¡Qué obra hermosa! ¡Qué obra hermosa! ¡Qué obra hermosa! Llorando y sintiendo la presencia de Dios. No sabía qué era, pero hoy veo que el Espíritu Santo ya estaba generando una obra hermosa. Fui percibiendo mucha cosa cuando empecé. Primero, que las personas sufren mucho y no tienen con quién abrirse. La caja de mensajes en el Messenger de Facebook se llenaba. Pastor, hable conmigo, por favor. Personas queriendo acabar con la vida. Yo me desesperaba. Éramos recién casados, yo y Thaís. A veces prendía la computadora a las 11 de la noche, medianoche, y eso nunca se acababa. Respondía a una persona. Ella quería más. Otra quería ayuda. Pensaba, ¿dónde están los pastores de Brasil? ¿O será que es porque aquí en internet las personas tienen más valor de abrirse? Me fui frustrando mucho. Thaís me ayudó mucho ahí. Creamos un mensaje estándar que enviábamos a todo el mundo. Gente, desafortunadamente no está dando tiempo, porque yo todavía trabajaba con mi papá. Al mismo tiempo tenía una gana tan grande de poder ayudar a las personas. Lo que pasaba, llegaba a las 6 de la noche de la empresa de mi papá. Prendía la computadora y contaba cómo había sido mi día. Ponía un versículo. Era tipo un diario. Las personas se identificaban porque entendí una cosa. Si yo estoy pasando por esto, es porque hay mucha gente pasando por esto y necesitan un aliento. Siempre usaba ese método y funcionaba. Entendí. Es así que el Espíritu Santo usa. Entonces paso primero por una experiencia. Realmente, en 2 de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para después consolar a aquellos que están sufriendo. Ahí entendí. El Espíritu Santo hace eso, hace de esa manera. Entonces si yo ese día estaba con mucho miedo de algo,
Por ejemplo, lo ponía en palabras y decía: tú que estás ahí sufriendo, pasando por miedo, tal vez tu día no fue fácil. Realmente la gente comentaba: Dios acabó de hablarme. Estoy pasando por eso. Y ha sido así. He visto varios videos tuyos. Uno que comentas sobre las oraciones que no son aceptadas, escuchadas por Dios. ¿En qué situaciones no son aceptadas? Eso acaba chocando cuando vemos ese título. ¿Pero Dios no aceita las oraciones de todos? Están orando con una buena intención. Es verdad, Él no acepta las oraciones de todos. Después que escuché ese título que me llamó tanta atención, fui a escuchar el video. Me pareció tan esclarecedor. Es importante que las personas sepan, para quienes están en esa búsqueda. Son personas que están orando, que están buscando, pero ¿por qué Dios no responde en ciertos casos? Es verdad. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, que la oración del justo puede mucho en sus efectos. Continúa diciendo: Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Después oró y volvió a llover. Lo que pasa es que Santiago está diciendo que la oración del justo puede mucho en sus efectos. Hay otra versión que dice que es muy eficaz. Entonces existe la oración ineficaz, que es de quien no es justo. El justo en la Biblia tiene 2 sentidos. En el Antiguo Testamento existen miles de veces que la palabra justo es mencionada. Es la persona que obedece la palabra, es la persona que obedece la Biblia. El justo prospera en todos sus caminos. Dios se agrada de la oración del justo. Es aquel que obedece. En el Nuevo Testamento tiene un complemento. El justo es aquel que fue justificado, fue aceptado por Dios por medio de Jesús. Entonces, cuando la persona entrega su vida a Jesús, a partir de ahí sus oraciones son escuchadas. No es que Dios no escuche a la persona que está en el mundo. Dios escucha, pero la oración eficaz, aquella que Dios se agrada en atender porque está de acuerdo con su voluntad, es la oración de quien está vuelto hacia Dios. Nosotros ya fuimos justificados y ahora Dios quiere realizar. Hasta el Salmo 37 dice que aquel que se deleita en el Señor, Él le concederá los deseos de su corazón. O sea, la persona que tiene placer en andar con Dios y obedecer, es una persona firme, creyente de verdad que ama a Dios. Dios concede porque es la voluntad de Dios. Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestra alegría sea cumplida. Jesús dijo: todo lo que pidiereis creyendo que ya lo recibisteis, así os será hecho. Entonces Dios quiere responder a nuestras oraciones. Pero si no obedecemos a Dios, ahí la Biblia dice que hasta nuestras oraciones son estorbadas. Por ejemplo, el marido que trata mal a la mujer en casa. Es un hombre de Dios en la iglesia, pero en casa la trata mal. La Biblia dice que sus oraciones son estorbadas. La persona que le hace la zancadilla a todo el mundo. La persona hipócrita que nunca busca a Dios. No se quiere deleitar en Dios. Solo quiere las bendiciones de Dios. Dios no tiene placer en responder. Lo que pasa es que si la persona busca solamente para sus propios placeres, en Santiago dice: no tenéis porque no pedís, y cuando pedís, pedís para vuestros propios placeres. Por eso no reciben. Es muy común. Y todos nosotros podemos caer en ese error de querer algo solo para nuestra satisfacción. Les voy a dar un ejemplo. Oré de 2002 a 2004, 2 años pidiendo hablar en lenguas. Quería ser bautizado con el Espíritu Santo y no recibía. Dios me mostró por qué. Porque quería llegar al desayuno en casa y empezar a hablar en lenguas para mostrar. ¿Están viendo que estoy siguiendo aquí? No es solo una religión, es una relación con Dios. No recibía porque no era el interés de Dios. Él me puede mostrar de otras maneras, no exhibiéndome. Dios me mostró eso. ¿Por qué no estaba recibiendo? Cuando me humillé y ya no tenía más ese interés, o sea, me ajusté, ahí sí recibí. Otro ejemplo. Hablamos de Ana. Ana siempre quiso tener un hijo, pero tal vez era por el motivo equivocado. Ella era tan humillada. En esa época la mujer que no tenía hijos era despreciada. Tal vez todavía no era el tiempo. Cuando ella dijo: Dios, si el Señor me da un hijo, te lo voy a devolver. Ahí, Dios se lo dio. O sea, su corazón se alineó con Dios. Tal vez ella quería tener el hijo para mostrar que era alguien, para mostrar su valor. Por eso no necesitaba ni siquiera quería restregárselo a la otra, ni probar nada al marido. Cuando se alineó con el corazón de Dios, y realmente en esa época Dios estaba en busca de un profeta, entonces se unieron los dos propósitos. Ahí vino Samuel. No existe una fórmula.
Pero podemos entender que si nuestra oración es para hacer que la voluntad de Dios se cumpla en beneficio del prójimo, Jesús oró todo el tiempo por la vida espiritual de las personas. No es que orar por lo material sea errado, pero Jesús, por ejemplo, cuando oró por Pedro, cuando Pedro iba a negarlo, Jesús le dijo: cuando te conviertas, vas a apacentar las ovejas. Pero mientras tanto, Satanás está zarandeando tu vida y yo estoy intercediendo por ti. Entonces Jesús todo el tiempo oró por los pecadores, en la cruz, siempre con enfoque en lo espiritual, porque él confiaba tanto en que el Padre cuidaba del resto. Esa es la oración que agrada a Dios. Ya he hecho oraciones muy raras. Para que tengan una idea, cuando me convertí estaba vuelto hacia ese lado de poder, de misticismo. Miraba mi cabello crespo. Hoy mejoró mucho porque dejé de usar gorra, pero decía: Dios, uno de esos champús, Dios, hasta un acondicionador, Él va a arreglar este cabello. Esas no tenían que hacer. Oraba: lámpara, en el nombre de Jesús apágate, para ver si funcionaba. Todo lo que era en el nombre de Jesús tenía poderes para mí en esa época. ¿Hasta qué punto la oración de quien tiene más fe es más eficaz para otra persona, siendo que esa persona a veces no tiene tanta fe? Si esa otra persona te pide una oración, por ejemplo, pero ella misma no tiene fe, ¿tiene eficacia la oración por intercesión? Lo ideal es orar junto con la persona. Orar a distancia. Hay personas que a veces están tan deshabilitadas o nunca tuvieron realmente una fe. No consiguen orar y necesitan tu ayuda. Dios usa personas en sus vidas. Pero la oración que haces por ella va a servir para determinada cosa. Pero la relación con Dios es algo que la persona va a tener que buscar. Siempre recuerdo a mi abuela que se convirtió. Cuando todo el mundo le pedía oración, hasta yo oraba. Pero el agua que yo bebo, tú no puedes beber. Es más o menos eso. Ella disfrutaba de la relación con Dios que era solo ella y Dios. Por más que pidamos oración, Dios escucha. Pero lo ideal es que la persona procure desarrollar su propia fe, aunque no la tenga o sea pequeña. Primero tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Cierta vez un hombre, el papá con la hija enferma, fue a Jesús: aumenta mi fe. Jesús aumentó y en esa hora el papá dijo: creo. Y aumentó ahí la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Es muy importante que la persona escuche la palabra, que alimente la fe, porque a través de los pasajes de la Biblia, de las historias de la Biblia, de los versículos, aquello va llenando su corazón. Nuestro papel es alimentar nuestra fe. El papel de Dios es hacer lo imposible. Si hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Ahí viene algo muy importante. No basta tener fe, hay que permanecer en fe. Ya que estamos hablando de oración, ¿creíste ahora? No quiere decir que dentro de un ratito ya no crees tanto. Tienes que permanecer. Cuando Jesús le dijo a Pedro: ven, antes de caminar sobre las aguas, Pedro fue, pero empezó a hundirse porque empezó a ver los vientos contrarios, la tempestad viniendo, y se hundió. Jesús extendió la mano porque Jesús está con nosotros en nuestra fe, pero también en la debilidad. Extendió la mano, lo agarró, lo levantó, pero le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Todo el tiempo Jesús les exigía a los discípulos: ustedes necesitan crecer en la fe. Y eso es a través de las experiencias que tenemos. No hay forma de saber, por ejemplo, cuál es la voluntad de Dios para mí si no hago nada. Tengo que dar mi paso de fe. Como les conté, empecé en Internet. No tenía ninguna señal de que daría resultado, pero tenía fe en lo que Dios dijo. Por eso es importante buscar en la palabra, orar y estar atento a las señales, porque Dios quiere hablar todo el tiempo. Cuando Dios te da una palabra, ahí tienes una palabra rema, que quiere decir lo siguiente: todo lo que hagas de acuerdo con esa palabra va a dar fruto. Por ejemplo, los discípulos estuvieron toda la noche solos pescando. No pescaron nada con la fuerza del brazo. Cuando Jesús simplemente habló, el milagro aconteció. Es lo que llamamos la pesca maravillosa. Cuando Jesús le dijo a Pedro: ven, si Pedro hubiera caminado sin que Jesús dijera ven, tal vez Pedro ya sabía en ese momento que es por la palabra de Jesús que las cosas acontecen. Pedro realmente experimentó el milagro. Empezó a caminar sobre las aguas, porque nadie consigue caminar sobre las aguas. Pero la palabra de Jesús era como un puente invisible que vas a empezar a caminar. No estás viendo tal vez ninguna señal, pero en el tiempo correcto, aquello se va a cumplir. Porque nada resiste al poder de la palabra de Dios. Un ejemplo muy clásico. Cuando Moisés estaba enfrente del Mar Rojo, Dios ya le había dicho:
Moisés, tú vas a ser mi libertador. Vas a hacer todo lo que te voy diciendo. Llegó enfrente del mar y el pueblo se desesperó porque solo veían ese mar gigantesco y las carrozas del faraón atrás. El pueblo le dijo a Moisés, ¿fue por falta de tumbas en Egipto que nos trajiste para acá? Vamos a morir todos, con niños, con personas mayores, imaginen. Moisés en ese momento les dijo, cálmense gente, Dios va a hacer. Pero el pueblo no paraba de clamar. Ahí Dios le dijo a Moisés, ¿por qué están clamando a mí? Dile al pueblo que marche, porque llega el momento en que no necesitas ni más oración. Ya sabes lo que tienes que hacer. Una actitud. No todo es oración. Si ya sabes que tienes que hacer algo, por ejemplo, una vez una muchacha me preguntó, Pastor, ¿qué pasa que tienes tanta inspiración? ¿Qué haces para cada mensaje que vas a escribir? Le dije, Señora, si yo fuera a orar para cada mensaje, no me daría tiempo de escribir los mensajes. Son muchos mensajes que subo todos los días. No iba a salir del cuarto. ¿Qué hago? Me apoyo en una palabra. Dios ya habló la palabra. Ahora lo que tengo que hacer es actuar, creyendo que Dios va a hacer. Todo lo que necesitamos es una palabra de Dios. La persona tiene que buscar hasta que Dios diga, ahora ve. Y eso es lo difícil, porque nos desanimamos. Jesús contó una parábola en Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez inicuo. Era un hombre que no servía a Dios, un hombre que no respetaba a nadie, no tenía ningún temor de las cosas de Dios. Pero esa mujer tenía una causa en la justicia. No quería venganza, quería justicia. Empezó a tocar la puerta de ese hombre. Él no le importaba eso. Jesús al comienzo de la parábola hasta escribió. El Señor Jesús contó la parábola de la viuda y del juez para mostrarnos que nunca debemos desanimarnos en la oración. Ese hombre no quería saber de atender el pedido de ella, pero pensó consigo mismo, esta mujer me está molestando, la voy a atender. No respeto a Dios ni a las personas, pero a esta mujer la voy a atender porque no para de tocar mi puerta. Jesús termina diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia pronta a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Os digo que sí, les hará justicia pronta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús estaba diciendo lo siguiente, tienes que orar y tener fe, pero tienes que permanecer en fe. Tocaste hoy, no funcionó. Tocaste mañana, toca de madrugada, de mañana, ve orando. Tenemos que orar hasta cuándo, hasta que llegue la respuesta, sea por algo que queríamos o no. Él estaba diciendo, mira, Dios va a hacer justicia pronta. O sea, Dios hace pronto. Nosotros somos los que creemos que está demorando. Él hace certito en el tiempo correcto. Hace pronto. Pero lo hace en la vida de aquellos que claman día y noche. Ahí viene esa cuestión. La persona muchas veces se desanima. Empieza en la fe, pero después se hunde. No consigue mantenerse firme porque mira las circunstancias y no cambia nada. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 4, que Abraham creyó contra esperanza y no miró su cuerpo que ya estaba amortecido, ni para el cuerpo de su mujer. Entonces, creyó contra esperanza. Esa es la fe que Dios quiere. En la hora correcta. Ahora voy a dar mi palabra. Ahora ya era. Ahora se va a cumplir. Ese es nuestro desafío. Buscar en la palabra las respuestas. Y ese fue mi testimonio, amigos. Desde aquel niño de 12 años que miró el paisaje en la montaña y le dijo a Dios, si existes, quiero conocerte, hasta hoy, predicando para millones de personas en internet. Dios cumplió cada palabra que me dio. Las profecías se cumplieron. Me casé con Thaís, tengo mi ministerio, estoy predicando en Brasil y fuera de Brasil, tal como el ángel me dijo. Pero todo fue a través del quebrantamiento, del dolor, de las luchas. Dios me tuvo que quebrar para poder usarme. Me tuvo que humillar para después exaltarme. Y hoy entiendo que cada lágrima, cada sufrimiento, cada momento de duda, todo era parte del plan perfecto de Dios para mi vida. Si tú que me estás escuchando estás pasando por un desierto, por un momento difícil, no te desanimes. Dios está forjando algo hermoso en tu vida. Él te está preparando para algo grande. Confía en sus tiempos, confía en sus caminos. Lo que Dios prometió, Dios cumple. Ese demonio que quiso destruir mi vida cuando casi lo invoqué en mi cuarto, hoy sabe que Dios tenía otros planes. Hoy millones de vidas están siendo tocadas por el Evangelio. Hoy familias enteras están siendo salvas. Hoy Dios está usando este vaso quebrado para traer esperanza a los que no la tienen. Y si Dios lo hizo conmigo, que era el más rebelde,
el más perdido, el que no servía para nada. Imaginen lo que Él puede hacer con ustedes. Crean en el llamado de Dios para sus vidas. Crean que Él tiene un propósito hermoso para cada uno, que Dios los bendiga grandemente, que esta historia toque sus corazones y los anime a nunca desistir de los sueños que Dios puso en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.